mi potente voz de barítono ya la instrucción teatral que recibió a temprana edad. El partido árbol nunca lo consideró muy importante. Aunque pensándolo bien, supongo que podríamos considerarlo al menos parcialmente profético. Mi primer mentor me llamaba Elir porque yo era listo y lo sabía. Mi primer amante me llamaba Adulator porque le gustaba cómo sonaba. También me han llamado Sarikar, dedo de luz y 6 cuerdas. Me han llamado Quote el sin sangre, Quote el arcano y Quote el asesino de reyes. Todos esos nombres me los he ganado. Los he comprado y he pagado por ellos. Pero crecí siendo Quote. Una vez mi padre me dijo que significaba sable. Me han llamado de muchas otras maneras, por supuesto. La mayoría eran nombres burdos, aunque muy pocos eran inmerecidos. Él robó princesas a reyes agónicos. Incendié la ciudad de Trevon. He pasado la noche con Felurian y he despertado vivo y cuerdo. Me expulsaron de la universidad a una edad a la que a la mayoría todavía no los dejan entrar. He recorrido de noche caminos de los que otros no se atreven a hablar ni siquiera de día. Habló con dioses, amó a mujeres y escribió canciones que hacen llorar a los bardos. Quizás hayas oído hablar de mí. 8 ladrones, herejes y prostitutas. Si este relato tiene que ser una especie de libro de hechos, debemos empezar por el principio, aclarando quién soy en realidad. Para eso, debes recordar que, antes que nada, fui miembro de Edena Ru. Contrariamente a la creencia popular, no todos los artistas itinerantes son del Ru. Mi troupe no era un lamentable grupo de actorezuelos folclóricos de esos que cuentan chistes en las encrucijadas por unos peniques o que cantan para ganarse la cena. Nosotros éramos artistas de la corte, vasallos de Lord Greyfallow. Nuestra llegada a los pueblos fue un acontecimiento mayor que las fiestas del solsticio de invierno y los juegos del solsticio de verano juntos. Nuestra caravana solía componerse de al menos 8 carromatos y de más de 2 docenas de artistas, actores y acróbatas, músicos y prestidigitadores, juglares y bufones. Ellos eran mi familia. Mi padre era mejor actor y mejor músico que cualquiera a quien hayas visto jamás. Mi madre tenía un don natural para las palabras. Eran ambos atractivos, tenían el cabello castaño oscuro y la risa fácil. Eran Ru hasta la médula, y en realidad eso es lo único que hace falta decir. Salvo quizás que mi madre fue noble antes de ser artista. Me contó que mi padre la engatusó con dulce música y dulces palabras para que abandonara un terrible y deprimente infierno. Yo deduje que se refería a los 3 Cruces, donde una vez fuimos a visitar a sus parientes cuando yo era muy pequeño. Una sola vez. Mis padres nunca se casaron, con eso quiero decir que nunca se molestaron en hacer oficial su relación ante ninguna iglesia. Eso no me produce ningún tipo de bochorno. Ellos consideraron que estaban casados y que no había ninguna necesidad de anunciárselo a ningún gobierno ni a Dios. Yo lo respeto. La verdad es que parecían más satisfechos y fieles que muchas parejas oficialmente casadas que él conoció desde entonces. Nuestro mecenas era el barón Greyfallow, ese nombre nos abriría muchas puertas que normalmente les habrían estado cerradas a los Edena Ru. A cambio, nosotros llevábamos sus colores el verde y el gris y acreditábamos su buena reputación allá donde íbamos. Una vez al año, pasábamos 2 ciclos en su mansión, actuando para él y para el resto de los habitantes de la casa. Fue una infancia feliz, puede decirse que crecí en medio de una función sin fin. Mi padre me leía los grandes monólogos en los largos trayectos en carromato de un pueblo a otro. Los recitaba de memoria, y su voz se oía desde más de medio kilómetro de distancia. Recuerdo que yo leía a medida que él recitaba, y que intervenía interpretando los papeles secundarios. Mi padre me animaba a atreverme con pasajes especialmente buenos, y así fue como aprender a amar las buenas palabras. Mi madre y yo componíamos canciones. Otras veces mis padres representaban diálogos románticos mientras yo los seguía en los libros. Entonces parecían juegos. Yo no era consciente de la astucia con que mis padres me estaban educando. Era un niño curioso, preguntado y ávido de conocimiento. Mis maestros eran acróbatas y actores, y es asombroso que no cogiera manía a las lecciones, como les pasaba a la mayoría de los niños. Los caminos eran más seguros que hoy en día, pero, aún así, había gente que viajaba con nuestra troupe porque de ese modo se sentía más segura. Esas personas complementaron mi educación. Adquirí conocimientos rudimentarios del derecho de la mancomunidad de un abogado itinerante demasiado borracho o demasiado pedante para darse cuenta de que le estaba dando sermones a un niño de 8 años. Aprende los secretos del bosque de un cazador llamado Laclit que viajó con nosotros casi una estación entera. Aprendí las sórdidas maquinaciones de la corte real de Modek de una cortesana. Como solía decir mi padre, al pan, pan y al vino, vino. Pero a una prostituta llámala siempre señora. La vida de las prostitutas es muy dura, y no cuesta nada ser respetuoso con ellas.
Hetera olía a canela, ya a los 9 años yo la encontraba fascinante, aunque sin saber exactamente por qué. Ella me enseñó que no debía hacer nada en privado de lo que no quisiera que se hablara en público, y me advirtió del peligro de hablar en sueños. Y luego vino Aventi, mi primer maestro de verdad. Él me enseñó más que todos los otros juntos. De no ser por él, no me habría convertido en el hombre que soy hoy. Te agradecería que no se lo tengas en cuenta, porque él lo hizo con buena intención. Tendréis que marcharos de aquí, dijo el alcalde. Acampad fuera del pueblo y nadie os molestará mientras no provoquéis peleas ni os llevéis nada que no sea vuestro. Le lanzó una mirada elocuente a mi padre. Y mañana os vais con viento fresco. Nada de representaciones. No causarán más problemas. Tenemos licencia, protestó mi padre sacando una hoja de pergamino doblada del bolsillo interior de la chaqueta. Es más, pagamos para actuar. El alcalde negó con la cabeza y ni se molestó en leer nuestro documento de mecenazgo. La gente se alborota, dijo, vehemente. La última vez hubo una pelea de 1000 demonios durante la función. Demasiado alcohol y demasiada excitación. La gente arrancó las puertas de la taberna y destrozó las mesas. Ese local es municipal. El ayuntamiento tiene que hacerse cargo de las reparaciones. Nuestros carromatos ya habían comenzado a despertar la curiosidad. Trip estaba haciendo malabarismos. Marion y su esposa estaban montando un espectáculo de marionetas improvisado. Yo observaba a mi padre desde la parte de atrás de nuestro carromato. No es nuestra intención ofenderlos ni ofender a su mecenas, prosiguió el alcalde. Pero el pueblo no puede permitirse otra noche como aquella. Como gesto de buena voluntad, estoy dispuesto a ofrecerles un cobre a cada uno, pongamos 20 peniques, si siguen su camino y nos dejan tranquilos. Me gustaría aclarar que 20 peniques quizás fuera un buen pellizco para una troupe de pacotilla que viviera de forma precaria. Pero para nosotros esa cifra era sencillamente insultante. El alcalde debería habernos ofrecido 40 peniques por actuar una sola noche, además, deberíamos habernos garantizado el uso de la taberna, una buena comida y camas en la posada. Las camas las habríamos rechazado educadamente, pues seguro que estaban llenas de piojos y las de nuestros carromatos, no. Si mi padre estaba sorprendido u ofendido, no se le notó. Reconocido, gritó por encima del hombro. Trip se guardó las bolas de malabarista en varios bolsillos sin siquiera un floreo. Hubo un coro de decepción por parte de varias docenas de vecinos cuando, de repente, las marionetas se quedaron quietas y regresaron a sus baúles. El alcalde, aliviado, sacó su bolsa de dinero y extrajo 2 peniques de plata. Informaré al varón de su generosidad, dijo mi padre con circunspección cuando el alcalde le puso las monedas en la mano. El alcalde quedó petrificado. ¿Al varón? Al varón Grey falló. Mi padre hizo una pausa y buscó una muestra de reconocimiento en el rostro del alcalde. El señor de las marismas orientales, de Udumbran junto al Tireni de los montes Videconte. Mi padre miró de un extremo a otro del horizonte. ¿Por qué todavía estamos en los montes Videconte, verdad? Sí, confirma el alcalde. Pero el señor Semelan ya. Estamos en el feudo de Semelan, exclamó mi padre mirando alrededor como si hasta entonces no se hubiera ubicado. ¿Un caballero delgado, con barbita? Se acarició la barbilla con los dedos. El alcalde ascendiendo, perplejo. Un tipo encantador, con una voz preciosa. Lo conocimos el año pasado, por las fiestas del solsticio de invierno, cuando estuvimos alojados en la mansión del varón. Ah, claro. El alcalde hizo una pausa elocuente. ¿Me permite ver su licencia? Vi cómo el alcalde leía el documento. Le llevó un buen rato, porque mi padre no se había molestado en mencionar la mayoría de los títulos del varón, tales como Visconde de Montrone y Señor de Trelliston. La clave del asunto era la siguiente: era verdad que Semelan controlaba aquel pequeño pueblo y todas las tierras circundantes, pero Semelan le debía fidelidad a Greyfallow. Más concretamente, Greyfallow era el capitán del barco, y Semelan fregaba la cubierta y le hacía el saludo. El alcalde dobló la hoja de pergamino y se la devolvió a mi padre. Entiendo, dijo. Eso fue todo. Recuerdo que me quedé estupefacto al ver que el alcalde no se disculpaba ni le ofrecía más dinero a mi padre. Mi padre también hizo una pausa, y luego continuó: el pueblo está dentro de su jurisdicción, señor. Pero nosotros actuaremos de todas las formas, ya sea aquí o fuera de los límites del municipio. No pueden utilizar la taberna, dijo el alcalde con firmeza. No quiero que vuelvan a destrozarla. Podemos actuar aquí mismo, dijo mi padre señalando la plaza del mercado. Hay espacio suficiente, y así la gente no tendrá que salir de la ciudad. El alcalde vaciló, yo no podía creerlo. A veces, cuando el público local de un pueblo era demasiado pequeño, actuamos en la plaza. 2 de nuestros carromatos podrían convertirse en escenario en caso de necesidad.
Pero podía contar con los dedos de las manos las veces que, en mis 11 años de vida, nos habían obligado a actuar en la plaza. Y nunca habíamos actuado fuera de los límites de un pueblo. Pero al final el alcalde cedió, asintió y le hizo señas a mi padre para que se le acercara más. Salí con sigilo de la parte de atrás del carromato y me acerqué lo suficiente para oír el final de su conversación, gente temerosa de Dios por estos lares. Nada vulgar ni herético. Con la última troupe que pasó por aquí tuvimos graves problemas, hubo 2 peleas, gente que perdió su colada, y una de las hijas de los Branston quedó en estado. Me sentí ultrajado. Espera que mi padre le muestre al alcalde su dominio de la ironía y que le explique la diferencia entre los artistas itinerantes y los Edena Rue. Nosotros no robábamos. No dejábamos que las cosas se descontrolaran tanto como para que una pandilla de borrachos destrozaran el local donde actuábamos. Sin embargo, mi padre se limitó a asentir y volver hacia nuestro carromato. Le hizo señas a Trip para que siguiera haciendo malabarismos. Volvieron a sacar las marionetas de los baúles. Mi padre rodeó el carromato y me vio de pie, medio escondido junto a los caballos. Por la cara que pone, supongo que habrás oído toda la conversación, dijo con una sonrisa irónica. No se lo tengas en cuenta, hijo mío. No destaca por su elegancia, pero sí por su sinceridad. Solo ha dicho en voz alta lo que otros piensan y callan. ¿Por qué crees que os hago ir a todos por parejas cuando actuamos en ciudades más grandes? Yo sabía que mi padre tenía razón. Sin embargo, era un trago amargo para un niño de mi edad. 20 peniques, dije en tono mordaz. Es como si nos ofreciera limosna. Eso era lo más difícil de crecer en el Edena Rue. Somos extraños en todas partes. Mucha gente nos ve como vagabundos y mendigos, mientras que otros nos comparan con ladrones, herejes y prostitutas. Es duro que te acusen injustamente, pero aún es peor cuando los que te miran con desprecio son unos oquetes que jamás han leído un libro ni han ido a ningún sitio que esté a más de 30 kilómetros de su pueblo natal. Mi padre rió y me alborotó el cabello. Deberías sentirte lástima por él, hijo. Mañana nos iremos, pero él tendrá que convivir consigo mismo hasta el día de su muerte. Es un ignorante y un cretino, dije con amargura. Mi padre me puso una mano firme en el hombro para darme a entender que ya había hablado suficiente. Supongo que eso nos pasa por acercarnos demasiado a Tours. Mañana nos dirigiremos hacia el sur, allí hay verdes pastos, gente más amable y mujeres más hermosas. Ahuecó una mano alrededor de una oreja, se inclinó hacia el carromato y me hincó un codo en las costillas. Lo estoy oyendo todo, dijo mi madre con voz dulce desde el interior. Mi padre alarmante y me guiñó un ojo. Bueno, ¿qué obra vamos a representar?, preguntó a mi padre. Nada vulgar, por supuesto. La gente de por aquí es muy temerosa de Dios. Me miré. ¿Qué te gustaría? Lo pensé largo rato. Yo representaría algo del ciclo Campo Luminoso. La Forja del Camino o algo por el estilo. Mi padre hizo una mueca. No es una obra muy buena. Me encogí de hombros. No lo van a notar. Además, habla todo el rato de Telú, así que nadie podrá quejarse de que sea vulgar. Miré al cielo. Solo espero que no se ponga a llover en medio de la función. Mi padre también miró las nubes. Lloverá. Pero hay cosas peores que actúan bajo la lluvia. ¿Cómo actuar bajo la lluvia y que te timen?, preguntó. El alcalde vino hacia nosotros, caminaba tan aprisa como se lo permitían las piernas. Tenía la frente perlada de sudor y resoplaba un poco, como si hubiera recorrido una larga distancia. He estado hablando con unos miembros del ayuntamiento y hemos decidido que, si lo preferís, podéis utilizar la taberna. Empleando con maestría el lenguaje no verbal, mi padre dejó clarísimo que estaba ofendido, pero que era demasiado educado para manifestarlo. De verdad que no quisiera causarle no. No es ninguna molestia. Es más, insisto. Muy bien. Si insiste usted, el alcalde le suena y se marchó apresuradamente. Bueno, eso está un poco mejor, dijo que mi padre dando un suspiro. De momento no tendremos que apretarnos el cinturón. Medio pene por cabeza. Eso es. Los que no tengan cabeza entran gratis. Gracias, señor. Trip se ocupaba de la entrada y se aseguraba de que todo el mundo pagara para ver la obra. Medio pene por cabeza. Aunque a juzgar por el brillo rosado de sus mejillas, señora, debería cobrarle por una cabeza y media. Pero eso no es asunto mío. Trip era el miembro de la troupe con más labios, y eso lo convertía en el candidato idóneo para la tarea de asegurarse de que nadie entrara sin pagar. Era imposible engatusarlo o acobardarlo. Con su variopinto traje de bufón, verde y gris, Trip podía decir casi lo que quisiera y salir airoso. Hola, mami. El pequeño no paga, pero si se pone a llorar, será mejor que le des el pecho o te lo lleves afuera.
Tripp no callaba ni un momento. Eso es, medio penique. Sí, señor, las cabezas huecas también paganas. Aunque siempre era divertido ver trabajar a Tripp, yo estaba distraído mirando un carromato que había entrado por el otro extremo del pueblo hacía cerca de un cuarto de hora. El alcalde había discutido con el anciano que lo conducía y se había marchado como un vendaval. Vi que el alcalde regresó al carromato acompañado de un individuo alto y provisto de un largo garrote, si no me equivocaba, debía de ser el alguacil. Me venció la curiosidad y me dirigí hacia el carromato, procurando que no me vieran. El alcalde y el anciano volvieron a discutir cuando me acerqué lo suficiente para oírlos. El alguacil estaba a escasa distancia, con cara de irritación y nerviosismo. Dicho que no tengo licencia. No necesito licencia. ¿Los vendedores ambulantes necesitan licencia? ¿Los caldereros necesitan licencia? Usted no es calderero, argumentó el alcalde. No intento hacerse pasar por lo que no es. No intento hacerme pasar por nada, le espetó el anciano. Soy calderero y vendedor ambulante, y más que eso. Soy arcanista, pedazo de idiota. Con más razón, dijo el alcalde, obstinado. Por aquí somos temerosos de Dios. No queremos saber nada de gente que tontea con cosas oscuras que es mejor dejar en paz. Los de su clase solo causan problemas. Los de mi clase, repitió el anciano. ¿Qué sabes usted de los de mi clase? Seguramente, hace 50 años que no pasa ningún arcanista por aquí. Y nos gusta que sea así. De media vuelta y márchese por donde ha venido. Y un cuerno. No pienso pasar la noche bajo la lluvia por culpa de un cazurro como usted, dijo el anciano, muy acalorado. No necesito su permiso para alquilar una habitación ni para hacer negocios en la calle. Y ahora, déjeme en paz o comprobará de primera mano el tipo de problemas que podemos causar los de mi clase. El miedo pasó fugazmente por el semblante del alcalde, pero la indignación lo sustituyó rápidamente. Le hizo una seña al alguacil y dijo, en ese caso, pasará la noche en el calabozo por vagancia y conducta amenazadora. Lo soltaremos por la mañana, si es que ha aprendido a dominar su lengua. El alguacil fue hacia el carromato con el garrote al lado del cuerpo. Sin moverse de donde estaba, el anciano levantó una mano. Una intensa luz roja surgió de las esquinas delanteras de su carromato. Ya hay suficiente, dijo en tono amenazador. Si no, las cosas podrían ponerse feas. Tras un momento de sorpresa, comprendí que esa extraña luz provenía de un par de lámparas simpáticas que el anciano había instalado en su carromato. Yo había visto esas lámparas en la biblioteca de Lord Greyfallow. Daban una luz más intensa que las de gas, y más firme que la de las velas o las lámparas de aceite, y duraban casi eternamente. Además eran carísimas. Habría apostado a que en aquel pueblo nadie había oído hablar de ellas ni las había visto jamás. El alguacil se paró en seco cuando la luz empezó a intensificarse. Pero como no parecía que pasara nada, presionó la mandíbula y siguió andando hacia el carromato. El rostro del anciano denotaba nerviosismo. Espera un momento, dijo al mismo tiempo que la luz roja del carromato empezaba a apagarse. No me gustaría que cierre el pico, viejo charlatán, le cortó el alguacil. Agarró al arcanista por el brazo como si metiera la mano en un horno. Como no pasó nada, se sonorizó y se sintió más seguro de sí mismo. Si es necesario, estoy dispuesto a darte una buena tunda para que no hagas más brujerías de esas. Así se hace, John, terció el alcalde, que rebosaba de alivio. Llévatelo, y ya enviaremos a alguien a buscar el carromato. El alguacil sonriendo y le retorció el brazo al anciano. El arcanista se dobló por la cintura y, dolorido, dejó escapar un grito ahogado. Agazapado en una esquina, vi que la expresión del anciano pasaba del nerviosismo al dolor y a la rabia en solo un segundo. Y le vi mover los labios. Una violenta ráfaga de viento surgió de la nada, como si de pronto, sin previo aviso, hubiera estallado una tormenta. El viento sacudió el carromato del anciano, que se levantó sobre dos ruedas para luego caer de golpe sobre las cuatro. El alguacil se tambaleó y cayó al suelo, como si lo hubiera derribado la mano de Dios. Incluso donde yo estaba escondido, casi a 10 metros de distancia, el viento era tan fuerte que tuve que dar un paso adelante, como si me hubieran empujado bruscamente por la espalda. «Fuera de aquí», chilló, furioso, el anciano. «No me atormentes más. Le prenderé fuego a tu sangre y te invadirá un miedo frío como el hielo y duro como el hierro». Esas palabras me resultaron vagamente familiares, pero no sabía de qué me sonaban. El alcalde y el alguacil se dieron la vuelta y echaron a correr, con los ojos abiertos y enloquecidos como caballos espantados. El viento cesó con la misma rapidez con que había comenzado a soplar. La ráfaga no debe durar más de 5 segundos. Como la mayoría de los vecinos se habían congregado frente a la taberna, no creí que nadie lo hubiera visto excepto yo, el alcalde, el alguacil y los asnos del anciano,
que estaban completamente quietos e imperturbables en sus aparejos. Dejad este lugar limpio de vuestra repugnante presencia, masculló el arcanista mientras los veía marchar. Por el poder de mi nombre ordeno que así sea. Entonces comprendí por qué sus palabras me resultaban tan familiares. El anciano estaba recitando unos versos de la escena del exorcismo de Daéonica. Poca gente conoció esa obra. El anciano se volvió hacia su carromato y empezó a improvisar: os convertiré en mantequilla en un día de verano. Os convertiré en poetas con alma de sacerdotes. Os llenaré de crema de limón y os arrojaré por una ventana. Escupió en el suelo. Cabrones. Se le fue pasando el enfado, y dio un hondo y cansado suspiro. Bueno, podría haber sido mucho peor, murmuró mientras se frotaba el hombro del brazo que el alguacil le había retorcido. ¿Creéis que volverán con una turba detrás? Al principio pensé que el anciano me lo decía a mí, pero entonces me percaté de que estaba hablando con sus asnos. Yo tampoco, les dijo. Pero ya me equivoqué otras veces. Quedémonos cerca de los límites del pueblo y echémosle un vistazo a la avena que nos queda, ¿de acuerdo? Subió al carromato por la parte de atrás y reapareció un momento más tarde con un gran cubo y un saco de arpillera casi vacío. Vació el saco en el cubo, y el resultado pareció desanimarlo. Separó un puñado de avena para él antes de acercarles el cubo a los asnos con el pie. No me miraréis así, les dijo. Las raciones son escasas para todos. Además, podéis pastar. Acarició a uno de los animales mientras se comía su puñado de avena, parando de vez en cuando para escupir una cáscara. Ver a aquel anciano tan solo en el camino, sin nadie con quien hablar sino sus asnos, me produjo una honda tristeza. La vida también era dura para los Edenaru, pero al menos nosotros siempre tuvimos compañía. Aquel hombre, en cambio, no tenía a nadie. Nos hemos alejado demasiado de la civilización, chicos. Los que me necesitan no confían en mí, y los que confían en mí no pueden pagarme. El anciano miró en el interior de su bolsa de dinero con los ojos entrecerrados. Tenemos un penique y medio, de modo que nuestras opciones son limitadas. ¿Qué queremos, mojarnos esta noche o pasar hambre mañana? No vamos a trabajar, así que seguramente será o una cosa o la otra. Asomé la cabeza hasta alcanzar a ver lo que estaba escrito en el costado del carromato del anciano: Avanti, arcanista sublime escribano. Saori. Boticario. Dentista. Artículos insólitos. Curo todo tipo de dolencias. Encuentro objetos perdidos. Reparo de todo. Horóscopos número. Filtros de amor no. Delitos graves no. Aventi me vio en cuanto asomé la cabeza desde mi escondite. Hola. ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Puedo comprarle algo con un pene? El anciano parecía debatirse entre la curiosidad y el regocijo. ¿Qué necesitas? Un poco de la sillún. Habíamos representado a Farian el Rubio una docena de veces en el último mes, y mi joven imaginación se había llenado de intrigas y asesinatos. ¿Temes que te envenenen? Le preguntó con cierto asombro. No, no es eso. Pero me parece que si esperas hasta el momento en que sabes que necesitas un antídoto, seguramente ya es demasiado tarde para buscarlo. Creo que puedo venderte un penique de la sillún, dijo. Equivaldrá a una dosis para una persona de tu tamaño. Pero es un producto peligroso. Solo cura ciertos venenos. Si lo tomas equivocadamente, puede hacerte daño. Ahí va, dije. Eso no lo sabía. En la obra lo ofrecían como panacea infalible. Aventi se dio unos golpecitos en los labios con un dedo, pensativo. Mientras tanto, ¿puedes contestarme una pregunta? Asentí. ¿De quién es esa troupe? Mía, de cierto modo, respondí. Pero por otra parte es de mi padre, porque él dirige el espectáculo y señala el camino por donde tienen que ir los carromatos. Pero también es del barón Greyfallow, porque él es nuestro mecenas. Somos vasallos de Lord Greyfallow. El anciano me miró, risueño. He oído hablar de vosotros. Sois una buena compañía. Con muy buena reputación. Asentí, pues me pareció absurdo aparentar modestia. ¿Crees que a tu padre podría interesarle un poco de ayuda? Pregunté. No soy un gran actor, pero podría serle útil. Podríamos preparar maquillaje y carmín sin plomo, mercurio ni arsénico. También sé hacer luces, rápidas, limpias y brillantes. De diferentes colores, si queréis. No tuve que pensar mucho, las velas eran caras y vulnerables a las corrientes de aire, y las antorchas eran sucias y peligrosas. Y todos los miembros de la troupe aprendían los peligros de los cosméticos a edad muy temprana. Resultaba difícil convertirse en un artista anciano y experimentado si cada 3 días te pintabas con veneno y acababas loco de atar antes de haber cumplido 25 años. Quizás me esté precipitando, dije tendiéndole una mano para que me la estrechara,
Pero permítame ser el primero en darle la bienvenida a la troupe. Si esto tiene que ser un relato completo y sincero de mi vida y de mis actos, creo que debería mencionar que los motivos que me llevaron a invitar a Ben a entrar en nuestra troupe no eran del todo altruistas. Es cierto que los cosméticos y las luces de calidad eran cosas de las que la troupe podía beneficiarse. También es cierto que había sentido lástima por aquel anciano al imaginármelo tan solo por aquellos caminos. Pero sobre todo sentí curiosidad. Había visto a Aventi hacer algo que yo no podía explicar, algo extraño y maravilloso. No me refiero a lo de las lámparas simpáticas, sabía muy bien que eso solo era teatro, un truco para impresionar a los pueblerinos ignorantes. Pero lo que había hecho después era diferente. Había llamado al viento, y el viento había acudido. Eso era magia, magia de la verdad. La clase de magia de la que yo había oído hablar en las historias sobre Taborlin el Grande. La clase de magia en que no creía desde que tenía 6 años. Ya no sabía qué creer. Así que lo invité a unirse a nuestra troupe, con la esperanza de encontrar respuestas a mis preguntas. Aunque entonces no lo sabía, yo estaba buscando el nombre del viento. 9 en el carromato de Banabana fue el primer arcanista que conocí, una figura extraña y emocionante para un niño tan pequeño como yo. Dominaba todas las ciencias, botánica, astronomía, psicología, anatomía, alquimia, geología, química. Era corpulento, con unos ojos chispeantes que no paraban de moverse en todas direcciones. Tenía una franja horizontal de pelo gris oscuro en la parte de atrás de la cabeza, pero, y eso es lo que mejor recuerdo de él, no tenía cejas. O mejor dicho, las tenía, pero en un estado perpetuo de renacimiento, porque se las quemaba continuamente durante sus experimentos de alquimia. Esa peculiaridad le daba un aire de sorpresa y burla. Hablaba con dulzura, reía a menudo y nunca ejercitaba su ingenio a costa de los demás. Maldecía como un marinero borracho con una pierna rota, pero solo a sus asnos. Los animales se llamaban Alfa y Beta, y Aventi les daba zanahorias y terrones de azúcar cuando creía que nadie lo veía. La química era su disciplina favorita, y mi padre aseguraba que jamás había conocido a nadie que manejara mejor el alambique. Cuando Aventi solo llevaba un par de días en la troupe, yo ya tenía por costumbre viajar en su carromato. Le hacía preguntas y él me las contestaba. Luego él me pidió que le cantara canciones, y yo las tocaba con un laúd que había tomado prestado del carromato de mi padre. De vez en cuando, incluso cantaba. Tenía una potente voz de tenor y siempre desafinaba, buscando las notas donde no correspondía. Casi siempre que pasaba eso, paraba y se reía de sí mismo. Era un buen hombre, y nada engreído. Un día, poco después de conocerlo, le preguntó a Aventi qué se sentía cuando se era un arcanista. Me miró atentamente. ¿Conoces a algún arcanista?, preguntó. Una vez pagamos a uno que nos encontramos en el camino para que nos arregle un eje roto. Hice una pausa para pensar. Se dirigió al interior con una caravana de pescado. Aventi hizo un ademán de desdén. No, no, chico. Me refiero a un arcanista de verdad, y no a un pobre hechicero de 3 al cuarto que se gana la vida por las rutas de las caravanas tratando de impedir que la carne se pudra. ¿Qué diferencia hay? Me pregunté intuyendo que eso era lo que se esperaba de mí. Bueno, repuso él, me llevaría tiempo explicártelo, tengo todo el tiempo del mundo. Aventi me miró como evaluándome. Yo estaba esperando esa mirada. Era la clase de mirada que decía, hablas como si fueras mayor de lo que aparentas. Confiaba en que lo asumiera deprisa. Resulta tedioso que te hablen como si fueras un niño, aunque lo seas. Aventi respiró hondo. El que uno sepa hacer un par de trucos no significa que sea un arcanista. Hay gente que sabe arreglar un hueso roto o leer víntico éldico. Quizás hasta practiquen un poco de simpatía, pero simpatía, le interrumpí con todo el respeto de que fui capaz. Supongo que tú lo llamas magia, dijo Aventi de mala gana. Pero en realidad no lo es. Se encogió de hombros y continuó, pero aunque practica la simpatía, eso no te convierte en arcanista. Un verdadero arcanista es el que ha estudiado el arcano en la universidad. Cuando mencioné el arcano, se me ocurrieron una docena de preguntas más. Quizás pienses que no son muchas, pero si las añades a las 50 preguntas que yo llevaba conmigo a todas partes, comprenderás que estaba a punto de explotar. Hice un gran esfuerzo para permanecer callado, porque quería que Aventi continuara él solo. Aventi, sin embargo, se percató de mi reacción. Veo que has oído hablar del arcano, ¿no? Parecía hacerle gracia. A ver, explícame lo que te han contado. Ese pequeño apunte era la única excusa que yo necesitaba. Un niño de Champerglass me contó que si te cortas un brazo te lo pueden coser en la universidad. ¿Es verdad? Hay historias que dicen que Taborlin el Grande fue a la universidad a aprender los nombres de todas las cosas. Hay una biblioteca con 1000 libros.
¿De verdad hay tantos? Aventi contestó mi última pregunta, las otras las había formulado demasiado deprisa y no le había dejado responder. Hay más de 1000. 10 veces 10.000 libros. O más. Más libros de los que jamás podrías leer. La voz de Aventi adquirió un deje nostálgico. ¿Más libros de los que jamás podría leer? Eso no acababa de creérmelo. Ben continuó, la gente que ves viajando en las caravanas, como hechiceros que hacen que la comida no se estropee, saoríes, adivinos, embaucadores, ellos no son verdaderos arcanistas, igual que todos los artistas itinerantes no son del Edén a Ru. Quizás sepan un poco de alquimia, un poco de simpatía, un poco de medicina. Sacudió la cabeza. Pero no son arcanistas de verdad. Hay mucha gente que asegura serlo. Llevan túnica y se dan muchos aires para aprovecharse de los ignorantes y de los ingenuos. Pero te voy a decir cómo puedes reconocer a un verdadero arcanista. Aventi se quitó una fina cadena que llevaba colgada del cuello y me la dio. Era la primera vez que yo vi un florín del arcano. No llamaba mucho la atención, solo era un trozo plano de plomo con una extraña inscripción grabada. Eso es un verdadero florín. O florín, si lo prefieres, me explicó Aventi con cierta satisfacción. Es la única forma infalible de saber quién es y quién no es un arcanista. Tu padre me pidió que le enseñara el mío antes de dejarme viajar con tu troupe. Eso demuestra que es un hombre de mundo. Me miró con astuta indiferencia. Incómodo, ¿verdad? Me aguanté y asentí con la cabeza. La mano con que había cogido el florín se me había dormido. Sentía curiosidad por examinar las inscripciones del anverso y el reverso, pero pasados unos segundos se me había dormido el brazo hasta el hombro, como si me hubiera recostado toda la noche sobre él. Me pregunté si se me dormiría todo el cuerpo si seguía sujetándolo. No tuve ocasión de comprobarlo, porque el carromato pasó por un bache y se me cayó el florín de Aventi de la mano. El anciano lo atrapó al vuelo y volvió a colgárselo del cuello, riendo. ¿Cómo lo soportaste? Pregunté, y me froté la mano entumecida para recuperar la sensibilidad. Solo le produce ese efecto a los demás, me explicó. Su propietario solo nota calor. Así es como se diferencia a un arcanista de alguien que tiene un don para encontrar agua o para predecir el tiempo. Trip tiene algo parecido, dije. En todas las tiradas saca 7. Eso es un poco diferente, dijo Aventi riendo. No es tan inexplicable como un don. Se recostó un poco más en el asiento. Y probablemente sea también más seguro. Hace 200 años, uno podía darse cuenta por muertos si la gente sospechaba que tenía un don. Los telinos los consideraron señales diabólicas y quemaban a la gente que los tenían. Se puso serio. Nosotros hemos tenido que sacar a Trip de la cárcel un par de veces, dije tratando de aligerar el tono de la conversación. Pero nadie ha intentado nunca quemarlo. Aventi esbozó una sonrisa cansada. Sospecho que Trip tiene un par de dados muy especiales, o una habilidad muy especial que seguramente exhibe también cuando juega a cartas. Te agradezco mucho tu comentario oportuno, pero un don es algo completamente distinto. No soporto que me traten con condescendencia. Trip no haría trampas ni para salvar el cuello, dije con más aspereza de la que pretendía. Y todos los miembros de la troupe saben distinguir unos dados buenos de unos dados amañados. Viaje saca 7. No importa qué dados use, siempre saca 7. Si hace una apuesta con alguien, saca 7. Si tropieza con una mesa sobre la que hay unos dados, marcan un 7. Aventi ascendió. Te pido disculpas. Eso sí parece un don. Me gustaría verlo. Asentí. Coja sus propios datos. Hace años que no le dejamos jugar. Entonces se me ocurrió una cosa. Quizás ya no funcione. Aventi se encogió de hombros. Los dones no desaparecerán así como así. Cuando vivía en Staub, conocí a un joven que tenía un don. Era excepcional con las plantas. La sonrisa de Aventi se esfumó mientras el anciano contemplaba algo que yo no podía ver. Sus tomates estaban rojos cuando las tomateras de todos los demás todavía estaban creciendo. Sus uvas eran más grandes y más dulces, sus uvas, nada más prensarlas y embotellarlas, enseguida se convertían en vino. Se quedó callado, con la mirada perdida. ¿Lo quemaron?, preguntó con la morbosa curiosidad propia de los jóvenes. ¿Qué? No, claro que no. No soy tan viejo. Me miró con el ceño fruncido, fingiendo severidad. Hubo una sequía y el tipo tuvo que huir de la ciudad. A su pobre madre se le rompió el corazón. Hubo un momento de silencio. Oía a Teren y a Sandy, que viajaban 2 carromatos más adelante, ensayar unos versos de El Porquero y el Ruiseñor. Aventi también los escuchaba, distraídamente.
Después de que Teren se perdiera a medio monólogo del jardín de Fine, me volví y miré al anciano. ¿En la universidad enseñan teatro?, preguntó. Aventi negó con la cabeza, y me miró como si le hiciera gracia mi pregunta. Enseñan muchas cosas, pero eso no. Miré a Aventi y vi que él me estaba observando a mí con sus ojos danzarines. ¿Podrías enseñarme alguna de esas otras cosas?, preguntó. Me enfado. Fue así de fácil. A continuación Aventi me hizo un breve repaso de cada una de las ciencias. Aunque su disciplina preferida era la química, él era partidario de una educación equilibrada. Aprenda a utilizar el sextante, la brújula, la regla de cálculo, el ábaco. Y lo más importante, aprender a pasar sin ellos. Al cabo de un ciclo supo identificar todas las sustancias químicas que había en el carromato de Aventi. Pasados 2 meses supe destilar licor hasta que era demasiado fuerte para beberlo, vendar una herida, arreglar un hueso roto y diagnosticar cientos de enfermedades a partir de sus síntomas. Conocía el proceso para fabricar 4 tipos diferentes de afrodisíacos, 3 brebajes anticonceptivos, 9 contra la impotencia y 2 filtros que Aventi llamaba simplemente ayuda para doncellas, y acerca de cuyos propósitos era muy impreciso, aunque yo tenía mis sospechas. Aprendí las fórmulas para preparar una docena de venenos y ácidos y un centenar de medicinas y panaceas, algunas de las cuales hasta funcionaban. Doblé mis conocimientos sobre hierbas, si no los prácticos, al menos los teóricos. Aventi empezó a llamarme Rojo, y yo lo llamaba a él Ben, primero para desquitarme, y luego cariñosamente. Solo ahora, después de tanto tiempo, me doy cuenta del esmero con que Ben me preparó para lo que encontraría cuando fuera a la universidad. Lo hizo con mucha sutileza. 1 o 2 veces al día, intercalaba en las lecciones un pequeño ejercicio mental que yo tenía que resolver antes de seguir con lo que estábamos haciendo. Me hacía jugar a Tirani, sin tablero, siguiendo mentalmente los movimientos de las piedras. Otras veces se interrumpía en medio de una conversación y me hacía repetir todo cuanto habíamos dicho en los últimos minutos, palabra por palabra. Eso estaba mucho más allá de los sencillos ejercicios de memorización que yo había practicado para actuar en el escenario. Mi cerebro estaba aprendiendo a trabajar de una manera diferente y se estaba fortaleciendo. Mentalmente me sentí como se siente el cuerpo después de un día cortando leña, o nadando, o en la cama con una mujer. Te sientes agotado, lánguido y casi divino. Esa sensación era parecida, solo era mi intelecto lo que estaba cansado y expandido, lánguido y, de forma latente, poderoso. Notaba cómo mi mente empezaba a despertar. A medida que progresaba, iba ganando impulso, como cuando el agua empieza a desmoronar un dique de arena. No sé si entiendes el concepto de progresión geométrica, pero esa es la mejor manera de describirlo. Mientras tanto, Ben seguía enseñándome ejercicios mentales que yo sospechaba que inventaba por pura maldad. 10 alar y piedras. Ben cogió del suelo un pedrusco algo más grande que su puño. ¿Qué pasará si suelta esta piedra? Pensé un poco. Las preguntas aparentemente sencillas que surgían durante las lecciones casi nunca eran sencillas. Al final de la respuesta obvia, probablemente caerá. Ben arqueó una ceja. Llevaba varios meses entretenido con mi educación y no había tenido muchas ocasiones de quemárselas. ¿Probablemente? Hablas como un sofista, hijo. ¿Acaso no cae siempre una piedra cuando la sueltas? Le saqué la lengua. No intento mentirme. Eso es una falacia. Tú mismo me lo has enseñado. Ben molestando. De acuerdo. ¿Te parece bien decir que crees que caerá? Sí, me parece bien. Quiero que creas que cuando la suelte, caerá hacia arriba. Su sonrisa se ensanchó. Lo intenté. Era como hacer gimnasia mental. Al cabo de un rato hice un gesto de asentimiento. Vaya. ¿Estás convencido? No lo admito mucho. Quiero que creas que esta piedra flotará. Tienes que creerlo con una fe capaz de sacudir árboles y de mover montañas. Hizo una pausa y cambió de táctica. ¿Crees en Dios? ¿En Telú? Más o menos. Eso no basta. ¿Crees en tus padres? Esbocé una sonrisa. A veces. Ahora no los veo. Ben dio un resoplido y cogió la vara que utilizaba para espolear a Alfa y a Beta cuando se ponían vagos. ¿Crees en esto, Elir? Solo me llamaba Elir cuando consideraba que mi actitud era excesivamente obstinada. Levantó la vara para que yo la inspeccionara. Había un destello de malicia en sus ojos. Decidí no tentar a la suerte. Sí. Bien. Golpeó el costado del carromato con la vara, produciendo un fuerte crack. Al oír el ruido, Alfa torció una oreja, no estaba segura de si iba dirigido a ella o no. Esa es la clase de fe que necesito. Cuando suelte esta piedra, saldrá flotando, libre como un pájaro. Blandió un poco la vara.
Y no me vengas con filosofías de pacotilla, o haré que te lamentes de haberte aficionado a esos jueguecillos. Asentí con la cabeza. Puse la mente en blanco mediante uno de los trucos que ya había aprendido, y me concentré en creer. Empecé a sudar. Pasados unos 10 minutos, volví a hacer un gesto de asentimiento. Ben soltó la piedra, que cayó al suelo. Empezó a dolerme la cabeza. Ben reconoció la piedra. ¿Crees que ha flotado? No. Me froté las sienes, enfurruñado. Bien. No ha flotado. Nunca te engañes y percibas cosas que no existen. Ya sé que es una tentación, pero la simpatía no es un arte para los débiles de voluntad. Volví a coger la piedra. ¿Crees que flotará? No ha flotado. No importa. Inténtalo otra vez. Agitó la piedra. El alar es la piedra angular de la simpatía. Si pretendes imponerle tu voluntad al mundo, debes controlar tu capacidad de creer. Lo intenté y lo intenté. Era lo más difícil que había hecho jamás. Me llevó casi toda la tarde. Al final Ben consiguió soltar la piedra y que yo mantuviese mi firme creencia de que no caería, pese a que todo indicaría lo contrario. Oí el golpe de la piedra contra el suelo y miré a Ben. Ya lo entiendo, dije con calma y con una buena dosis de pedantería. Ben me miró con el rabillo del ojo, como si no me creyera del todo pero no quisiese admitirlo. Con aire ausente, golpeó la piedra con una uña, luego se encogió de hombros y la levantó en alto. Quiero que creas que, cuando la suelte, esta piedra caerá y no caerá. Se entusiasma. Esa noche me acosté tarde. Me sangraba la nariz y sonreía de satisfacción. Mantuve ambas creencias en mi mente y dejé que su disonancia me calmara hasta quedarme dormido. Pensar en dos cosas distintas a la vez, además de resultar asombrosamente eficaz, era muy parecido a cantar uno mismo las dos voces de una canción. Se convierte en uno de mis juegos favoritos. Después de 2 días practicando, podía cantar un trío. Poco después, había conseguido el equivalente mental a hacer desaparecer cartas y hacer malabarismos con puñales. Hubo muchas lecciones más, pero ninguna resultó tan fundamental como la del alar. Ben también me enseñó el corazón de piedra, un ejercicio mental que te permitía apartar tus emociones y tus prejuicios y pensar con lucidez en lo que quisieras. Ben aseguraba que un hombre que dominara de verdad el corazón de piedra podía ir al funeral de su hermana sin derramar ni una sola lágrima. También me enseñó un juego llamado, buscar la piedra. El juego consistía en hacer que una parte de tu mente escondiera una piedra imaginaria en una habitación imaginaria. Luego, otra parte de tu mente tenía que encontrarla. En la práctica, mediante esa técnica se desarrolla un valioso control mental. Si aprendes a jugar a buscar la piedra, consigues un alar duro como el hierro, que es lo que necesitas para practicar la simpatía. Sin embargo, aunque pensar en dos cosas a la vez resulta extremadamente útil, el entrenamiento que se necesita para dominar esa habilidad es cuando menos frustrante, y a veces, muy perturbador. Recuerdo una ocasión en que busqué la piedra durante casi 1 hora antes de consentir en preguntarle a la otra mitad de mí dónde la había escondida. Pues bien, resulta que no había escondido la piedra. Solo quería saber cuánto rato buscaría antes de rendirme. ¿Alguna vez has estado a la vez enfadado y contento contigo mismo? Es un sentimiento interesante, por no decir más. En otra ocasión pedí pistas y acabé burlándome de mí mismo. No es de extrañar que muchos arcanistas sean un poco excéntricos, por no decir que estén absolutamente chalados. Como había dicho Ben, la simpatía no es para los débiles de voluntad. 11. El vínculo de hierro estaba sentado en la parte de atrás del carromato de Aventi. Era un lugar maravilloso para mí tiernamente, con centenares de botellas y paquetes, impregnados de 1 millón de olores. Por lo general lo encontré más divertido que el carro de un calderero, sin embargo, ese día estaba muy desanimado. La noche anterior había llovido mucho, y el camino se había convertido en un lodazal. Como la troupe no tenía ningún programa determinado, habíamos decidido esperar un par de días y dejar que los caminos se secaran. Era algo que ocurría con frecuencia, y Ben aprovechó esa pausa en el camino para darle un empujón a mi educación. Así que estaba sentado ante la mesa de madera de la parte de atrás del carromato de Ben, enfurruñado ante la perspectiva de pasarme todo el día oyéndole darme lecciones sobre cosas que yo ya entendía. Mis pensamientos debían de reflejarse en mi cara, porque Aventi suspiró y se sentó a mi lado. No es exactamente lo que esperabas, ¿verdad? Me relajé un poco, porque sabía que ese tono significaba un aplazamiento temporal de la lección. Ben cogió un puñado de drabines de hierro que había sobre la mesa y los juntó con cuidado. Entonces me miró. ¿Sabrías hacer malabarismos con todos a la vez? ¿Y con 5 pelotas? ¿Y con cuchillos? Me ruboricé un poco. Recordé que, al principio,
Trip ni siquiera me dejaba probar con 3 pelotas a la vez. Me hacía practicar con 2. Y se me habían caído un par de veces. Se lo dije a Ben. Muy bien, lo repuso. Cuando aprendas este truco podremos pasar a otro. Pensé que iba a levantarse para continuar con la lección, pero no lo hizo. Me mostró el puñado de drabines de hierro. ¿Qué sabes de estos objetos? Los hizo sonar en la mano. ¿En qué sentido?, preguntó. ¿Físicamente, químicamente, históricamente? Históricamente. Ven molestando. Sorpréndeme con tus conocimientos de nimiedades históricas, Elir. En una ocasión le había preguntado qué significaba Elir, y Ben me había contestado qué significaba, el sabio, pero, por la forma en que había torcido la boca al decirlo, yo tenía mis dudas. Hace mucho tiempo, ¿el pueblo que cuánto tiempo? Fruncí el ceño y lo miré con acritud. Unos 2000 años. Los pueblos nómadas que deambulaban por las estribaciones de los montes Salda se reunieron bajo el mando de un jefe. ¿Cómo se llamaba? Celebrado. Sus hijos se llamaban Geldim y Eldar. ¿Quieres que te recite todo el linaje o puedo ir al grano?, preguntó mirándolo a los ojos. Discúlpeme, señor. Ben se enderezó en el asiento y adoptó una expresión de embeleso que nos hizo sonreír a ambos. Proseguí, Eldred acabó controlando las estribaciones que rodean los montes Alda. Eso significaba que controlaba también las montañas. Empezaron a cultivar la tierra, abandonaron su estilo de vida nómada y poco a poco empezaron a eso es ir al grano, preguntó a Venti. Tiró los drabines en la mesa, delante de mí. Lo ignoré lo mejor que pude. Controlaban la única fuente de metal abundante y fácilmente accesible en muchos kilómetros a la redonda, y pronto se convirtió también en los trabajadores más diestros de esos metales. Explotaron esa ventaja y obtuvieron gran cantidad de riqueza y poder. Hasta ese momento, el trueque era el sistema más habitual de comercio. Había ciudades más grandes que acuñaban su propia moneda, pero fuera de esas ciudades, el dinero solo valía el peso del metal. Las barras de metal eran mejores para el trueque, pero resultaba incómodo transportarlas. Ben me miró con su mejor cara de alumno aburrido. El efecto solo quedó ligeramente inhibido por el hecho de que, un par de días atrás, había vuelto a quemarse las cejas. No irás a entrar en los méritos de la moneda figurativa, ¿verdad? Inspiré hondo y me propuse no chinchar tanto a Ben durante las lecciones. Los hasta entonces nómadas, que en aquellos tiempos ya recibían el nombre de sealdimos, fueron los primeros en establecer una moneda estandarizada. Si cortas una de esas barras pequeñas en 5 partes, obtienes 5 drabines. Empecé a hacer 2 pilas de 5 drabines para ilustrar mi explicación. Parecían pequeños lingotes de metal. 10 drabines equivalen a una iota de cobre, 10 iotas. Muy bien, intervino Ben cuando yo no lo esperaba. De modo que estos 2 drabines cogió un par y me los acercó para que los examinara. Podrían proceder de la misma barra, ¿no? Bueno, seguramente los fundieron por separado. Me callé al ver la severa mirada de Ben. Sí, claro. Entonces, todavía hay algo que los conecta, ¿no? Volví a traspasarme con la mirada. Yo no estaba de acuerdo, pero sabía que no era el momento adecuado para interrumpir. Sí. Ben dejó los 2 drabines en la mesa. Así pues, cuando mueves uno, el otro también debería moverse, ¿no? En aras del argumento le di la razón, y luego alargué la mano para mover uno. Pero Ben detuvo mi gesto negando con la cabeza. Antes tienes que grabar lo dicho. En realidad, antes tienes que convencerlos. Cogió un cuenco y, lentamente, vertió en él una gota de resina de pino. Mojó uno de los drabines en la resina y lo juntó con el otro, pronunció unas palabras que no identifiqué y, poco a poco, separó las 2 piezas. La resina se estiró entre los 2 drabines formando unos filamentos. Ben dejó una moneda en la mesa y se quedó la otra en la mano. Entonces murmuró unas palabras más y se relajó. Levantó la mano, y la moneda que estaba encima de la mesa imitó su movimiento. Ben agitó la mano, y la pieza de hierro marrón empezó a moverse por el aire. Dejó de mirarme y miró la moneda. La ley de la simpatía es uno de los fundamentos de la magia. Establece que cuanto más parecidos son 2 objetos, mayor es su relación simpática. Cuanto mayor es la relación, más fácilmente se influencian uno a otro. Tu definición es circular. Dejó la moneda en la mesa. La máscara del profesor de Ben dio paso a una sonrisa mientras el arcanista intentaba, sin mucho éxito, limpiarse la resina de las manos con un trapo. Caviló un rato y dijo, no parece muy útil, ¿verdad? Asentí pero indeciso. Las preguntas con trampa eran muy comunes cuando estábamos estudiando. ¿Preferirías aprender a llamar al viento? Sus ojos danzaron sobre mi rostro. Murmuró una palabra, y el techo de lona del carromato se agitó alrededor de nosotros.
Noté como una sonrisa lobuna se apoderaba de mi cara. Lo siento, Elir. La sonrisa de Ben también era lobuna, casi salvaje. Antes de aprender a escribir tienes que aprender el alfabeto. Antes de aprender a tocar y a cantar tienes que aprender los acordes. Sacó una hoja de papel y anotó un par de palabras en ella. El truco consiste en fijar el alar con firmeza en tu mente. Tienes que creer que están conectados. Tienes que saber que están conectados. Me dio la hoja. Aquí tienes la transcripción fonética. Se llama vínculo simpático del movimiento paralelo. Práctica. Viejo, entrecano y sin cejas, cada vez parecía más un lobo. Fue a lavarse las manos. Vacié mi mente mediante el corazón de piedra. Al cabo de unos instantes me sentí flotar en un mar de desapasionada calma. Enganché las 2 monedas de metal con resina de pino. Fijé el alar en mi mente y me concentré en la inquebrantable creencia de que aquellos 2 drabines estaban conectados. Pronuncié las palabras, separé las monedas, dije la última palabra y esperé. No sentí ninguna oleada de poder. No sentí frío ni calor. No descendió sobre mí ningún rayo de luz. Estaba muy decepcionado. Es decir, todo lo decepcionado que podía estar con el corazón de piedra. Levanté la moneda con una mano, y la moneda que estaba encima de la mesa se levantó sola, imitando el movimiento de la otra. Era magia, de eso no cabía ninguna duda. Pero me quedé muy impasible. Yo esperaba no sé qué esperaba, pero desde luego algo muy diferente. Pasé el resto del día experimentando con el sencillo vínculo simpático que Aventi me había enseñado. Aprendí que se podía unir casi todo. Un dragón de hierro y un talento de plata, una piedra y un trozo de fruta, 2 ladrillos, un terrón y un asno. Tardé unas 2 horas en comprender que no necesitaba la resina de pino. Cuando se lo comentó a Ben, él admitió que la resina solo era una ayuda para la concentración. Creo que le sorprendió que lo hubiera averiguado por mis propios medios. Déjame resumir de manera breve el concepto de simpatía, dado que seguramente tú nunca necesitarás tener más que una vaga comprensión de cómo funcionan esas cosas. En primer lugar, la energía no puede crearse ni destruirse. Cuando levantas un drabín y el otro se levanta el solo de la mesa, el que tienes en la mano pesa como si los estuvieras levantando los dos, porque en realidad lo estás haciendo. Eso, en teoría. En la práctica, notas como si estuvieras levantando 3 drabines. Ningún vínculo simpático es perfecto. Cuanto más diferentes son los objetos, más energía se pierde en el proceso. Imagina un acueducto que pierde agua y que conduce a una noria. Un buen vínculo simpático tiene muy pocas pérdidas y aprovecha la mayor parte de la energía. Un mal vínculo está lleno de agujeros, solo una pequeña parte del esfuerzo que pones en ello va hacia lo que tú quieres hacer. Intenté, por ejemplo, unir un trozo de tiza y una botella de cristal llena de agua. Había muy poca similitud entre los 2 objetos, así que aunque la botella de agua pesara 1 kilo, cuando intenté levantar la tiza me pareció que pesaba 25. El mejor vínculo que encontré fue el de una rama que había partido por la mitad. Cuando V comprendió ese ejercicio de simpatía, Ben me enseñó a otros. Docenas de vínculos simpáticos. Un centenario de pequeños trucos para canalizar la fuerza. Cada uno de ellos era una palabra diferente del vasto vocabulario que yo estaba empezando a conocer. Muchas veces era tedioso, no te lo cuento con más detalles para no aburrirte. Ben seguía dándome lecciones de otras disciplinas, historia, aritmética y química, sin embargo, lo que más me interesaba era la simpatía. Ben compartía sus secretos con moderación y me hacía demostrarle que dominaba uno antes de pasar al siguiente. Pero por lo visto, yo tenía un don, más allá de mi afición natural a absorber conocimientos, de modo que nunca tenía que esperar demasiado. No estoy diciendo que el camino siempre fuera llano. La misma curiosidad que me convertía en un alumno tan entusiasta me causaba problemas con cierta regularidad. Una noche, cuando encendía el fuego para cocinar de mis padres, mi madre me sorprendió cantando una canción que había aprendido el día anterior. No me había percatado de que mi madre estaba detrás de mí, así que se quedó escuchándome mientras yo golpeaba un leño contra otro y, distraído, recitaba, 7 cosas guarda Lady Lacklis bajo su negro vestido, un anillo que no es para ponerse, una palabra que es casi un gemido. Junto al cirio de su esposo hay una puerta sin pomo, en una caja sin tapa ni candado encierra Lacklis las piedras de su amado. Ella tiene un secreto guardado, que sueña en vez de dormir sin tardanza, por un camino que no es el trillado Lady Lacklis lía su adivinanza. Se la había oído cantar a una niña que iba por la calle dando saltitos. Solo la había oído 2 veces, pero se me había quedado grabado. Era una canción pegadiza, como casi todas las canciones infantiles. Mi madre me oyó y se acercó al fuego. ¿Qué era eso que cantabas, cielo? No lo dijo con enfado,
pero me di cuenta de que tampoco estaba contenta. Es una canción que oí en Fallows, contesté de manera evasiva. Tenía prohibido jugar con los niños de los pueblos por los que pasábamos. La desconfianza se convierte rápidamente en aversión, subrayaba mi padre a los nuevos miembros de la troupe, así que cuando estemos en un pueblo manteneos juntos y sed educados. Puse unos troncos más horribles en el fuego y dejé que las llamas los acariciaran. Mi madre se quedó un rato callada, y cuando yo ya empezaba a pensar que no seguiría insistiendo, me dijo, no me gusta esa canción. ¿Te has parado a pensar en su significado? La verdad era que no. Parecía un poema sin sentido. Pero cuando la repetí mentalmente, caí en la cuenta de que encerraba claras alusiones sexuales. No, no lo había pensado. Su expresión se suavizó un tanto, y se agachó para acariciarme el cabello. Piensa siempre en lo que cantas, cariño. Por lo visto, me había librado, pero no pude evitar preguntar, ¿qué diferencia hay con algunos pasajes de después de tan larga espera? Es como cuando Fine le pregunta a Lady Tyrion por su sombrero. Tantos hombres me han hablado de él que quería verlo con mis propios ojos y probármelo. Es evidente a qué se refiere. Vi cómo mi madre componía una expresión firme, ni enfadada ni contenta. Entonces algo cambió en su cara. Dime tú dónde está la diferencia, dijo. Yo detestaba las preguntas con trampa. La diferencia era obvia, una metería en un lío, y la otra, no. Espera un poco para demostrar que había reflexionado lo suficiente sobre el asunto, y luego sacudí la cabeza. Mi madre se arrodilló ante el fuego y se calentó las manos. La diferencia es: ve a buscar el trébede, ¿quieres? Me dio un empujoncito, me levanté y fui a la parte de atrás del carromato mientras ella continuaba. La diferencia consiste en decirle algo a una persona y decir algo sobre una persona. Lo primero puede ser una grosería, pero lo segundo es, siempre, un chisme. Le llevé el trébede y la ayudé a montarlo sobre el fuego. Además, Lady Tyrion solo es un personaje ficticio. En cambio, Lady Luckless es una persona real, con sentimientos que pueden resultar heridos. Levantó la cabeza y me miró. No lo sabía, argumenté poniendo cara de culpabilidad. Debí de lograr una expresión digna de lástima, porque mi madre me abrazó y me dio un beso. No es nada grave, tesoro. Pero recuerda que tienes que pensar siempre lo que estás haciendo. Me pasó una mano por la cabeza y sonriente, radiante como el sol. Creo que podrías reconciliarte conmigo y con Lady Luckless si encontraras unas ortigas para la cena de esta noche. Cualquier pretexto para eludir un juicio y jugar un rato en la maraña de arbustos que había junto al camino me parecía bueno. Me marqué casi antes de que mi madre hubiera terminado la frase. También debería aclarar que gran parte del tiempo que pasaba con Ben lo sacaba de mi tiempo libre. Yo seguía teniendo mis obligaciones en la troupe. Interpretaba el papel del joven paje siempre que era necesario. Ayudaba a pintar los decorados y coser los trajes. Por la noche almohazaba los caballos, y cuando había que imitar a truenos agitaba una plancha de hojalata detrás del escenario. Pero no me importaba ocupar así mi tiempo libre. Mi infinita energía infantil y mi insaciable afán de conocimiento hicieron del siguiente año uno de los más felices que recuerdo. 12 piezas de rompecabezas que encajan hacia finales del verano, oí, sin proponérmelo, una conversación que me sacó de mi estado de dichosa ignorancia. Cuando somos niños, casi nunca pensamos en el futuro. Esa inocencia nos deja libres para disfrutar como pocos adultos pueden hacerlo. El día que empezamos a preocuparnos por el futuro es el día que dejamos atrás nuestra infancia. Era de noche, y la troupe había acampado en el margen del camino. Aventi me había pedido que practicara otro ejercicio de simpatía, la máxima de calor variable transferido al movimiento constante, o algo igual de pretencioso. Era difícil, pero había conseguido hacerlo encajar como una pieza de rompecabezas. Me había tomado unos 15 minutos, y por el tono de Aventi, deduje que él había calculado que tardaría al menos 3 o 4 horas. Así que fui a buscarlo. En parte para que me pusiera más trabajo, y en parte para pavonearme un poco. Lo encontré en el carromato de mis padres. Los oí a los tres mucho antes de verlos. Sus voces eran meros murmullos, la música distante que produce la conversación cuando está demasiado oscuro para hablar. Pero al acercarme, oí claramente una palabra: Chandrian. Me paré en seco. Todos los miembros de la troupe sabíamos que mi padre estaba componiendo una canción. Llevaba más de un año sonsacándoles viejas historias y canciones a los habitantes de los pueblos en que parábamos a actuar. Durante meses recopiló historias sobre Lanre. Luego comenzó a recopilar también antiguos cuentos de hadas, leyendas sobre ojáncanos y engendros. Y entonces empezó a hacer preguntas sobre los Chandrian. De eso hacía meses. En el último medio año había preguntado más sobre los Chandrian y menos sobre Lanre, Lyra y los demás. La mayoría de las canciones que mi padre componía estaban terminadas en una estación, mientras que en esa llevaba ya 2 años trabajando.
También debes saber que mi padre nunca dejaba que nadie oyera ni una palabra, ni el más leve susurro, de una canción hasta que consideró que estaba lista para ser tocada. Solo le hacía confianzas a mi madre, pues mi madre intervenía en la composición de todas las canciones de mi padre. La gracia de la música era de mi padre, los mejores versos eran de mi madre. Cuando llevas ciclos, o incluso meses, esperando oír una canción, la expectación añade sabor. Pero al cabo de un año, la emoción empieza a agriarse. Ya había pasado un año y medio, y la gente se moría de curiosidad. Ocasionalmente, eso daba pie a discusiones cuando, por ejemplo, sorprendían a alguien pasando demasiado cerca de nuestro carromato mientras mis padres trabajaban. De modo que me acerqué con sigilo al fuego de mis padres. Escuchar a hurtadillas es una costumbre deplorable, pero desde entonces desarrolló otras peores. Gran cosa sobre ellos oí decir a Ben. Pero me gustaría. Me alegre de poder hablar con un hombre culto sobre el asunto. La potente voz de barítono de mi padre contrastaba con la voz de tenor de Ben. Estoy harto de estos pueblerinos supersticiosos, y alguien echó un tronco al fuego, y el chisporroteo me impidió oír lo que dijo mi padre a continuación. Me acerqué lo más aprisa que pude y me agazapé bajo la larga sombra del carromato de mis padres. Como si persiguiera fantasmas con esta canción. Intentar recomponer esta historia es una quimera. Ojalá no la hubiera empezado nunca. No digas tonterías, intervino mi madre. Esta será tu mejor obra, y tú lo sabes. Entonces, ¿crees que existe una historia original de la que proceden todas las demás?, preguntó Ben. ¿Crees que Landre tiene una base histórica? Todo apunta a que sí, respondió mi padre. Es como mirar a una docena de nietos y ver que 10 de ellos tienen los ojos azules. Sabe que la abuela también tenía los ojos azules. Lo he hecho otras veces, se me da bien. Así fue como escribí, bajo las murallas. Pero le oí suspirar. ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay? Esta historia es más antigua, explicada por mi madre. Es como si mirara a unos tataranietos. Y están esparcidos por todos los rincones del mundo, refunfuñó mi padre. Y cuando por fin encuentro a uno, tiene 5 ojos, 2 verdes, uno azul, uno castaño y otro verde ambarino. Y el siguiente solo tiene un ojo, que cambia de color. ¿Así como voy a extraer conclusiones? Ben carraspeó. Se produjo una analogía inquietante. Pero no me importa que me interrogue sobre los Chandrian. He oído muchas historias a lo largo de los años. Lo primero que necesito saber es cuántos hijos, dijo mi padre. La mayoría de las historias afirman que 7, pero ni siquiera en eso se ponen de acuerdo. En algunas son 3, otras, 5, y en la caída de Felior son 13, uno por cada pontificado de Atur y uno más por la capital. Eso sí lo sé, dijo Ben. Son 7. De eso puedes estar seguro. De hecho, su mismo nombre lo dice, Chain significa 7. Chandian significa 7 de ellos. De ahí viene Chandrian. No lo sabía, repuso a mi padre. Chaen. ¿En qué idioma? ¿En ílico? Parece Teman, comentando mi madre. Tienes buen oído, dijo Ben. En realidad es témico. Es unos 1000 años anteriores al Teman. Bueno, eso simplifica las cosas, oí decir a mi padre. Ojalá te lo hubiera preguntado hace un mes. Y supongo que no sabrás por qué hacen lo que hacen, ¿verdad? Comprendí, por el tono de voz de mi padre, que no esperaba obtener una respuesta. Ese es el verdadero misterio, no, dijo Ben con una risita. Supongo que eso es lo que los hace más temibles que el resto de los seres fantásticos de que hablan las historias. Un fantasma busca venganza, un demonio quiere tu alma, un engendro tiene hambre y frío. Eso los hace menos aterradores. Las cosas que entendemos podemos intentar controlarlas. Pero los Chandrian aparecen como un rayo en un cielo despejado. Son pura destrucción, sin sentido y sin motivo. Mi canción tendrá las dos cosas, dijo mi padre con decisión. Creo que después de tanto tiempo descubrió sus motivos. Los he deducido juntando partes de diferentes historias. Eso es lo más mortificante, tener la parte más difícil acabada y que todos esos pequeños detalles me causan tantos problemas. ¿Crees que lo sabes?, preguntó Ben, intrigado. ¿Cuál es tu teoría? Mi padre soltó una risita. No, Ben. Tendrás que esperar, como los demás. Esta canción me ha hecho sudar mucho, y no voy a revelar su esencia hasta que esté terminada. Detecté desilusión en la voz de Ben cuando refunfuñó, estoy seguro de que esto solo es una artimaña para que siga viajando con vosotros. No podré marcharme hasta que haya oído esa maldita canción. Entonces ayúdanos a terminarla. Terció mi madre. Las señales de los Chandrian son otra información clave que nos está costando mucho aclarar.
Todo el mundo coincide en que hay señales que alertan de su presencia, pero nadie se pone de acuerdo sobre cuáles son. Déjame pensar, dijo Ben. El fuego azul es evidente, por supuesto. Pero no estoy seguro de si debe atribuirse en particular a los Chandrian. En algunas historias indica, simplemente, la presencia de demonios. En otras, de seres fata o de cualquier tipo de magia. Conozco algunas en que también es una señal de presencia de partículas nocivas en el aire, aportó mi madre. Ah, sí, dijo mi padre. Mi madre ascendió. Cuando una lámpara arde con llama azul, sabes que hay grisú en la atmósfera. Dios mío, grisú en una mina de carbón, dijo mi padre. Apaga la llama y piérdete en la oscuridad, o déjala arder y haz que explote todo. Eso me daría más miedo que los demonios. También admito el hecho de que ciertos arcanistas utilizan ocasionalmente velas o antorchas amañadas para impresionar a los aldeanos ingenuos, dijo Ben carraspeando con afectación. Mi madre rió. No olvides con quién estás hablando, Ben. Nosotros nunca le reprocharíamos a nadie su sentido de la teatralidad. De hecho, las velas azules quedarían muy bien la próxima vez que representemos a Daeónica. Si es que encuentras un par por algún sitio. Veré lo que puedo hacer, dijo Ben, jocoso. Otras señales se supone que una es tener los ojos como las cabras, o no tener ojos, o tenerlos negros. Eso lo he oído a menudo. También he oído decir que las plantas se mueren cuando los Chandrian andan cerca. La madera se pudre, el metal se oxida, los ladrillos se desmenuzan. Hizo una pausa. Aunque no sé si esos son varias señales, o una sola. Ahora empiezas a entender los problemas que tengo, dicho mi padre con aire taciturno. Y por otra parte está por determinar si todos comparten las mismas señales, o si cada uno tiene las suyas. Ya te lo he dicho, dijo mi madre con exasperación. Una señal para cada uno. Es mucho más lógico. Es la teoría favorita de mi señora esposa, dijo mi padre. Pero no encaja. En la mayoría de las historias, la única señal es el fuego azul. En otras, hay animales que enloquecen y, en cambio, no hay fuego azul. En otras, hay un hombre con ojos negros y animales que enloquecen y fuego azul. Ya te he dicho cómo interpretarlo, dijo ella. Su tono, irritado, indicaba que mis padres ya habían mantenido otras veces esa discusión. No tienen por qué aparecer siempre juntos. Podrían ir en grupos de 3 o de 4. Si uno de ellos hace que se apague el fuego, parecerá lo mismo que si todos ellos harían apagarse el fuego. Eso explicaría las diferencias entre las historias. Diferentes números y diferentes señales, dependiendo de los grupos que formen. Mi padre masculló algo. Tienes una esposa muy inteligente, Al, dijo Ben, suavizando la tensión. ¿Por cuánto me las venderías? La necesito para trabajar, desgraciadamente. Pero si te interesa alquilármela por una breve temporada, estoy seguro de que podríamos llegar a un. Se oyó un golpazo, blando, seguido de una risita y un quejido de mi padre. ¿Se te ocurre alguna otra señal? Dicen que son fríos al tacto. Aunque no me explico cómo pueden saberlo. He oído que el fuego no arde cuando están cerca. Aunque eso contradice directamente lo del fuego azul. Podría el viento sopló más fuerte, agitando los árboles. El susurro de las hojas no me dejó oír lo que decía Ben. Aproveché el ruido para acercarme sigilosamente un poco más al carromato. Y estar, enyuntados a las sombras, aunque no sé qué significa eso, oí decir a mi padre cuando amainó el viento. Ben emitió un gruñido. Yo tampoco lo sé. Oí una historia en la que los descubrirían porque sus sombras apuntaban en una dirección ilógica, hacia la luz. Y otra en la que a uno de ellos lo llamaban, adumbrado. Algo así como, fulanito el adumbrado. Vaya, no logro recordar el nombre. Hablando de nombres, esa es otra cosa con la que tengo problemas, dijo mi padre. He recopilado un par de docenas y me gustaría que me dieras tu opinión. La mayoría. Mira, Ar, lo interrumpió Ben, te agradecería que no los dijeras en voz alta. Me refiero a los nombres propios. Si quieres puedes escribirlos en el suelo, o voy a buscar una pizarra, pero prefiero que no los pronuncies. Ya sabes lo que dicen, más vale prevenir que curar. Se hizo un profundo silencio. Me quedé quieto, con un pie en alto, temiendo que me hubieran oído. No me miréis así, dijo Ben con irritación. Es que nos ha sorprendido, Ben, dijo la dulce voz de mi madre. No pareces una persona supersticiosa. No lo soy, dijo Ben. Soy prudente, que no es lo mismo. Claro, le concedió a mi padre. Yo nunca. Guárdate eso para tus clientes, Ar, le cortó Ben sin disimular su enfado. Eres demasiado buen actor para que se te note, pero sé muy bien cuando alguien me considera un chiflado. Es que no me lo esperaba, Ben, se disculpó mi padre. Eres una persona culta, y yo estoy harto de la gente que toca hierro y derrama la cerveza en cuanto menciono a los Chandrian.
Solo estoy reconstruyendo una historia, no juego con las artes oscuras. Bueno, escúchame bien. Me caéis demasiado bien para dejar que penséis que soy un viejo chiflado, dijo Ben. Además, después quiero hablar con vosotros de un asunto, y necesito que me toméis en serio. El viento seguía aumentando, y aproveché el ruido para recorrer el trozo que me faltaba. Bordeé con sigilo el carromato de mis padres y me asomé entre un velo de hojas. Estaban los tres sentados alrededor del fuego, Ben encima de un tocón, acurrucado bajo su capa, marrón y deshilachada, mis padres enfrente de él, mi madre, recostada sobre mi padre, con una manta que los cubría a los dos. Ben cogió una jarra de arcilla, llenó una taza de cuero y se la dio a mi madre. Cuando habló, le salió vaho por la boca. ¿Qué sienten en Atur con relación a los demonios?, preguntó. Les tienen miedo. Mi padre se dio unos golpecitos en la sien. Tanta religión les reblandece el cerebro. ¿Y en Vintas?, preguntó Ben. Muchos son telinos. ¿Sientes lo mismo? Mi madre sacudió la cabeza. Piensan que es un poco absurdo. Sus demonios son metafóricos. Entonces, ¿de qué tienen miedo por la noche en Vintas? De los Fata, contestó a mi madre. Mi padre dijo al mismo tiempo, de Draugar. Ambos tenéis razón, dependiendo de la región del país, dijo Ben. Y aquí, en la mancomunidad, la gente se muere de risa cuando alguien menciona cualquiera de esas dos cosas. Señaló los árboles con un amplio movimiento del brazo. Pero aquí, cuando llega el otoño, todos se cuidan de no atraer la atención de los engendros. Sí, tienes razón, concedió a mi padre. Para ser un buen artista tienes que conocer a tu público. Sigues pensando que estoy loco, dijo Ben, risueño. Mira, si mañana entráramos en Viren y alguien te dijera que hay engendros en los bosques, ¿le creerías? Mi padre negó con la cabeza. ¿Y si te lo dijeran dos personas? Mi padre volvió a negar. Ben se inclinó hacia adelante. ¿Y si una docena de personas te dijeran, muy serias, que había engendros en los campos de cultivo, comiendo? Claro que no les creería, dijo mi padre con enfado. Es ridículo. Claro que lo es, concedió Ben levantando un dedo. Pero la cuestión es esta, ¿entrarías en el bosque? Mi padre se quedó pensativo y muy tranquilo. Ben ascendió. Sería una temeridad ignorar las advertencias de medio pueblo, aunque vosotros no creáis en las mismas cosas que ellos. Si no teméis a los engendros, ¿a qué teméis? A los osos. A los bandidos. Unos temores muy sensatos, tratándose de artistas itinerantes, observaron a Ben. Unos temores que los aldeanos no entienden. Cada lugar tiene sus pequeñas supersticiones, y todo el mundo se ríe de lo que piensa la gente que vive al otro lado del río. Los miro con seriedad. ¿Pero alguno de los dos ha oído una canción humorística sobre los Chandrian? Apuesto un pene a que no. Mi madre negó con la cabeza tras un momento de reflexión. Mi padre dio un largo trago antes de imitarla. Mirad, yo no digo que los Chandrian estén ahí fuera, surgiendo como rayos de un cielo despejado. Pero los temen en todas partes. Normalmente, eso tiene una explicación. Ben sonó e inclinó su taza de arcilla, tirando al suelo las últimas gotas de cerveza. Y los nombres son cosas extrañas. Peligrosas, prosiguió el arcanista mirando con fijeza a mis padres. Eso lo sé muy bien porque soy un hombre culto. Y sí, también soy un poco supersticioso. Se encogió de hombros. Bueno, eso es asunto mío. Soy viejo. Tenéis que ser tolerantes conmigo. Mi padre ha sentado, pensativo. Es curioso. Nunca me había fijado en que todo el mundo trata igual a los Chandrian. Debí percatarse de ello antes. Sacudió la cabeza como si quisiera despejarse. Supongo que podemos dejarlo de los nombres para más adelante. ¿Qué era eso de lo que querías hablarnos? Me preparé para escabullirme antes de que me descubrieran, pero lo que dijo Ben a continuación me dejó paralizado, y no pude dar ni un paso. Seguramente no os habréis dado cuenta, porque sois sus padres. Pero tu joven Quote es muy inteligente. Ben se sirvió más cerveza y le ofreció la jarra a mi padre, que la rechazó. De hecho, inteligente, es poquísimo. Mi madre miró a Ben por encima del borde de su taza. Eso lo sabe cualquiera que haya pasado cierto tiempo con el chico, Ben. No sé por qué podría sorprenderle a nadie. Y menos a ti. Creo que no sois plenamente conscientes de la situación, continuaba Ben estirando las piernas hasta que casi tocó el fuego con los pies. ¿Le costó mucho aprender a tocar el laúd? Mi padre se mostró un poco sorprendido por el arrepentido cambio de tema. No, no mucho. ¿Por qué? ¿Cuántos años tenía? Mi padre se tiró un poco de la barba. En medio del silencio, la voz de mi madre sonó como una flauta. 8. Piensa en cuando tú empezaste a tocar.
¿Te acuerdas de qué edad tenías? ¿Te acuerdas de la clase de dificultades que encontraste? Mi padre seguía tirándose de la barba, pero ahora tenía una expresión más reflexiva y la mirada distante. Aventi continuó, estoy convencido de que aprendió cada acorde, cada digitación a la primera, sin vacilar y sin protestar. Y que cuando cometía un error, nunca volvía a repetirlo. ¿Me equivoco? Mi padre parecía un poco perturbado. Sí, más o menos. Pero le costaba, igual que a todo el mundo. Tenía especial dificultad con el mi. Le costaban mucho el mi menor y el mi mayor. Mi madre intervino con voz queda, yo también lo recuerdo, cariño, pero creo que eso era porque tenía las manos muy pequeñas. Era un crío, estoy seguro de que no tardó en superar ese impedimento, dijo Ben. Tiene unas manos maravillosas, mi madre las habría llamado manos de mago. Mi padre irritante. Las ha heredado de su madre, delicadas pero fuertes. Perfectas para fregar cacharros, ¿verdad, mujer? Mi madre le dio un manotazo, luego le cogió una mano a su esposo y se la abrió para enseñarle a Ben. Mi hijo tiene las mismas manos que su padre, elegantes y suaves. Perfectas para seducir a las hijas de los nobles. Mi padre quiso protestar, pero ella no le hizo caso. Con esos ojos y esas manos, no habrá ni una sola mujer a salvo en el mundo cuando mi hijo empiece a correr detrás de las faldas. Cuando empiezo a cortar doncellas, querida, la corrigió mi padre. No discutimos sobre matices de significado, repuso ella. No es más que una persecución, y creo que compadezco a las mujeres castas que huyen y se pierden el final de la carrera. Ladeó ligeramente la cabeza, y mi padre se inclinó y la besó en la comisura de los labios. Amén, dijo Ben levantando su taza. Mi padre rodeó a mi madre con un brazo y le dio un presionado. Sigo sin saber a dónde quieres llegar, Ben. Todo lo que hace lo hace así, rápido como el rayo, y sin apenas cometer errores. Seguro que sabes de memoria todas las canciones que le habéis cantado alguna vez. Sabe mejor que yo lo que hay en mi carromato. Cogió la jarra y le quitó el tapón de corcho. Pero no es simple memorización. El chico entiende las cosas. La mitad de lo que yo me había propuesto enseñarle ya lo había descubierto él por sus propios medios. Ben volvió a llenarle la taza a mi madre. Tiene una vez años. ¿Conocéis a algún niño de su edad que hable como él? En parte, eso es consecuencia de vivir en un ambiente tan liberal. Ben señaló los carromatos. Sin embargo, lo que más interesa a la mayoría de los niños de 11 años es aprender a jugar a cabrillas en el río, ya hacer girar un gato sujetándolo por la cola. Mi madre soltó una risa cantarina, pero Aventi seguía muy circunspecto. Habla en serio. He tenido alumnos mayores que él a los que les habría encantado hacerlo la mitad de bien. Sonrió. Si yo tuviera sus manos y una cuarta parte de su ingenio, dentro de un año me estarían sirviendo en bandejas de plata. Se produjo un silencio. Mi madre dijo en voz baja, recuerdo cuando no era más que un crío y empezaba a caminar. Siempre estaba mirándolo todo. Con unos ojos brillantes y claros que parecía que quisieran absorber el mundo entero. Le temblaba un poco la voz. Mi padre la abrazó, y ella recostó la cabeza en su pecho. El siguiente silencio fue más largo. Estaba a punto de escabullirme cuando mi padre dijo, ¿qué proponemos que hagamos? Su voz era una mezcla de preocupación y orgullo paterno. Ben esbozó una sonrisa amable. Solo que penséis en las opciones que queréis ofrecerle cuando llegue el momento. Vuestro hijo dejará su huella en el mundo como uno de los mejores. ¿Uno de los mejores qué?, preguntó mi padre. Lo que él quiera. Si se queda aquí, estoy seguro de que se convertirá en el próximo Illien. Mi padre irritante. Illien es el héroe de los artistas itinerantes. La única Edena Ru verdaderamente famosa de toda la historia. Todas nuestras mejores y más antiguas canciones hablan de él. Es más, cuenta la leyenda de que Illien fue quien reinventó el laúd. Illien era maestro luthier y transformó el arcaico, frágil y poco manejable laúd de corte en el maravilloso y versátil laúd de 7 cuerdas que utilizamos hoy en día. Esas mismas historias aseguran que el laúd de Illien tenía 8 cuerdas. Illien. Me gusta esa idea, dijo mi madre. Vendrían reyes de muy lejos a oír tocar a mi pequeño cuote. Su música pararía las riñas de taberna y las guerras de fronteras, dijo Ben sonriendo. Mujeres salvajes, agregaron mi padre, entusiasmados posarían los pechos en su cabeza. Hubo un silencio atónito. Entonces mi madre dijo, despacio y con tono amenazante, querrás decir, bestias salvajes posarían la cabeza en su regazo. Ah, sí. Ben tosió y continuó, si decide hacerse arcanista, estoy seguro de que conseguirá un cargo en la corte antes de cumplir 24 años. Si se le mete en la cabeza ser comerciante, medio mundo será suyo antes de morir. Mi padre arrugó la frente.
Ben escuchó y dijo, no te preocupes por esa última opción. Tu hijo es demasiado curioso para ser comerciante. Ben hizo una pausa, como si escogiera con mucho cuidado las palabras que iba a decir a continuación. Lo aceptarían en la universidad. No por su edad, por supuesto. En teoría no los aceptan hasta los 17 años, pero no tengo ninguna duda de que no oí el resto de la frase. La universidad. Para mí, la universidad era como la corte de los Fata para la mayoría de los niños, un lugar mítico reservado para soñar con él. Una escuela del tamaño de una ciudad pequeña. Una biblioteca con 10 veces 10.000 libros. Personas que sabían la respuesta a tantas preguntas como se me ocurriera formular cuando volvieron a prestarles atención, estaban callados. Mi padre miraba a mi madre, que seguía acurrucada bajo su brazo. ¿Qué te parece, mujer? ¿Acaso te acostaste con algún dios vagabundo hace 12 años? Eso resolvería nuestro pequeño misterio. Mi madre le dio un manotazo, y se quedó pensativa. Ahora que lo pienso, una noche, hace unos 12 años, se me acercó un hombre. Me cubrió de besos y de acordes de laúd. Me robó la honra y me raptó. Hizo una pausa. Pero no tenía el pelo rojo. No, no pudo ser él. Sonrió, traviesa, a mi padre, que se quedó un poco turbado. Entonces mi madre le dio un beso, y él se lo devolvió. Así es como me gusta recordarlos todavía hoy. Me marché sin hacer ruido, con la cabeza llena de ideas sobre la universidad. 13 Interludio, sangre bajo la piel. En la posada roca de guía reinaba el silencio. Rodeaba a los dos hombres que estaban sentados en una mesa en una habitación, por lo demás, vacía. Quote había dejado de hablar, y si parecía bien que estuviera mirándose las manos entrelazadas, en realidad su pensamiento estaba muy lejos de allí. Cuando finalmente levantó la cabeza, casi pareció sorprenderle encontrar a un cronista sentado al otro lado de la mesa, con la pluma suspendida sobre el tintero. Quote exhaló un suspiro y le hizo una señal a cronista para que dejara de escribir. El escribano obedeció y secó el plumín con un trapo limpio antes de dejar la pluma sobre la mesa. Necesito beber algo, anunció de pronto Quote, como si eso lo sorprendiera. No acostumbro a hablar tanto últimamente, y tengo la boca seca. Se levantó de la mesa con un movimiento ágil y se dirigió hacia la barra entre el laberinto de mesas vacías. Puedo ofrecerte de todo, cerveza negra, vino blanco, sidra con especias, chocolate, café. Cronista arqueó una ceja. ¿Tienes chocolate? ¡Qué maravilla! No esperaba encontrar una cosa así tan lejos de. Carraspeó educadamente. Bueno, de ninguna parte. Aquí, en la roca de guía, tenemos de todo, dijo Quote con un además que abarcó la estancia vacía. Excepto clientes, por supuesto. Sacó una jarra de barro cocido de debajo de la barra y la puso encima con un ruido hueco. Suspensó y gritó, Bast. Trae un poco de sidra, ¿quieres? Detrás de la puerta que había al fondo del local sonó una respuesta ininteligible. Bast, dijo Quote con fastidio, pero al parecer demasiado bajo para que lo oyeran. Mueve el culo y baja a buscarla. Gritó la voz desde el sótano. Estoy ocupado. ¿Tienes un empleado?, preguntó cronista. Quote se acodó en la barra y sonriendo con indulgencia. Pasados unos instantes, al otro lado de la puerta se oyó a alguien con botas de suela dura que subía una escalera de madera. Entonces apareció Bast, murmurando por lo bajo. Vestía con sencillez, una camisa negra de manga larga remetida en unos pantalones negros remetidos en unas botas negras de piel blanda. Tenía una cara de facciones afiladas y delicadas, casi hermosa, con unos asombrosos ojos azules. Llevé una jarra a la barra, caminaba con una elegancia extraña que no resultaba desagradable. Un cliente, dijo con reproche. ¿Y no podías bajar a buscarla tú? Estaba leyendo Tinturas Elum. Llevas casi un mes insistiendo en que lo lea. ¿Sabes qué les hacen en la universidad a los alumnos que escuchan a sus maestros a hurtadillas, Bast? Preguntó Quote con aire de superioridad. Bast se puso una mano en el pecho y empezó a declarar su inocencia. Quote lo miró con severidad. Bast cerró la boca, y por un instante pareció que intentaría ofrecer una excusa, pero entonces dejó caer los hombros. ¿Cómo lo has sabido? Quote rió. Llevas una eternidad impidiendo ese libro. O te has convertido de arrepentido en un alumno excepcionalmente aplicado, o estabas haciendo algo que no debías. ¿Qué les hacen en la universidad a los alumnos que escuchan a hurtadillas? Preguntó Bast, intrigado. No tengo ni idea. A mí nunca me pilaron. Creo que obligarte a sentarte y escuchar el resto de mi historia será suficiente castigo. Pero, ¿qué modales?, añadió Quote volviéndose hacia la taberna. Estamos desatendiendo a nuestro invitado. Cronista estaba cualquier cosa menos aburrida.
Tan pronto como Bast entró en la habitación, Cronista había comenzado a observarlo con curiosidad. A medida que avanzaba la conversación, la expresión de Cronista iba volviéndose más desconcertada e intensa. Para ser justos, deberíamos aclarar algo sobre Bast. Una primera vista, parecía un joven del montón, aunque atractiva. Pero tenía algo especial. Llevaba unas botas negras de piel blanda, por ejemplo. Al menos, eso era lo que veías si lo mirabas. Pero si lo mirabas con el rabillo del ojo, y si él estaba de pie bajo la sombra adecuada, lo que veías era completamente diferente. Y si tenías cierto tipo de mente, el tipo de mente que ve realmente lo que mira, quizás notaras que tenía unos ojos extraños. Si tu mente tenía el talento excepcional de no dejarse engañar por sus propias expectativas, quizás vieras algo más en esos ojos, algo extraño y maravilloso. Es por eso por lo que Cronista había estado mirando con fijeza al joven pupilo de Quote, tratando de decidir qué era eso que le hacía parecer diferente. Cuando terminó la conversación entre Quote y Bast, la mirada de Cronista pudo describirse como intensa por lo menos, por no decir grosera. Cuando Bast se dio la vuelta, Cronista abrió muchos los ojos y desapareció el escaso color de su cara. Cronista metió una mano debajo de su camisa y se arrancó algo que llevaba colgado del cuello. Lo puso encima de la mesa, tan lejos como alcanzaba su brazo, entre él y Bast. Todo eso lo hizo en unas milésimas de segundo, y sin que sus ojos se apartaran del joven moreno que estaba junto a la barra. El rostro de Cronista reflejaba serenidad cuando presionaba firmemente el disco de metal contra la mesa. Hierro, dijo. Su voz tenía una extraña resonancia, como si fuera una orden que había que obedecer. Bast se dobló por la cintura, como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago, estiró los labios mostrando los dientes e hizo un ruido entre un gruñido y un grito. Moviéndose con una velocidad sinuosa y nada natural, se llevó una mano a la nuca y se puso en tensión para enderezarse. Todo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, sorprendentemente, Quote había sujetado a Bast por la muñeca con una mano de largos dedos. Sin notarlo, o sin importarle, Bast se lanzó hacia Cronista, pero se quedó clavado, como si la mano de Quote fuera un grillete. Bast forcejeó violentamente para soltarse, pero Quote permaneció de pie detrás de la barra, con un brazo estirado, inmóvil como el acero o la piedra. ¡Quieto! La voz de Quote hendió el aire como un precepto, y sus palabras resonaron en el silencio que se produjo a continuación, furiosas y afiladas. No voy a permitir peleas entre mis amigos. Ya he perdido a demasiado sin ellas. Miró a Cronista. Deshaz eso o lo romperé yo. Cronista se quedó quieto un instante, impresionado. Entonces movió los labios y, con un ligero temblor, apartó la mano del círculo de metal compañero que había puesto sobre la mesa. La tensión desapareció del cuerpo de Bast, y por un instante quedó lánguido como una muñeca de trapo. Quote seguía sujetándolo desde detrás de la barra. Tembloroso, Bast consiguió enderezarse y apoyarse en la barra. Quote lo miró a los ojos y le soltó la muñeca. Bast se dejó caer en un taburete sin dejar de mirar a Cronista. Se movía con cuidado, como quien tiene una herida reciente. Y había cambiado. Los ojos que observaban a Cronista todavía eran de un asombroso azul marino, pero no había ni pizca de blanco en ellos, eran como piedras preciosas, o como una honda charca del bosque. Y en lugar de las botas negras de piel blanda tenía unas elegantes y hendidas pezuñas. Quote le hizo una seña imperiosa a Cronista para que se acercara, entonces se volvió y agarró 2 vasos de cristal grueso y una botella, aparentemente al azar. Puso los vasos en la barra, mientras Bast y Cronista se miraban con recelo. Bueno, dijo Quote con enfado, ambos habéis accionado de forma comprensible, pero eso no significa que ninguno de los dos os hayáis comportado correctamente. Así que será mejor que empecemos de nuevo. Respiro hondo. Bast te presenta a Davin Lodge, también conocido como cronista. Sin duda alguna, un gran narrador, grabador y recopilador de historias. Además, si no me equivoco, consumado miembro del arcano, relar como mínimo, y una de las quizás 20 de personas en el mundo que conocen el nombre del hierro. Sin embargo, prosiguió Quote, pese a todas esas virtudes, parece un poco ingenuo con relación a los usos mundanos. Como demuestra su absoluta falta de ingenio al emprender un ataque casi suicida contra el que supongo que es el primer ser fata que ha tenido la suerte de ver. Cronista permaneció quieto durante la presentación, observando a Bast como si fuera una serpiente. Cronista, te presento a Bastas, hijo de Renmen, príncipe del crepúsculo y del Telbit Mael. El alumno más inteligente, es decir, el único alumno al que ha tenido la desgracia de instruir. Seductor, barman y, no menos importante, amigo mío. Quien, en sus 150 años de vida, por no mencionar mis casi 2 años de tutela personal, ha conseguido no aprender unos cuantos hechos importantes.
El primero es este: atacar a un miembro del arcano lo bastante hábil para realizar un vínculo de hierro es una estupidez. Él me ha atacado a mí, protestó Bast, acalorado. Quote lo miró con frialdad. Yo no he dicho que tu reacción no estaría justificada. He dicho que es una estupidez. Le habría ganado. Es muy probable. Pero habrías resultado herido, y él habría resultado herido o muerto. ¿No recuerdas que te lo he presentado como mi invitado? Bast no dijo nada, pero su expresión seguía siendo beligerante. Muy bien, dijo Quote con crujiente jovialidad. Ya os he presentado. Encantado, dijo Bast con frialdad. Igualmente, replicó Cronista. No hay ninguna razón para que vosotros dos no seáis amigos, continuaron Quote con irritación. Y así no es como se saludan los amigos. Bast y Cronista se miraron a los ojos, pero no se movieron. Quote dijo en voz baja: si no acabáis con esta estupidez, podéis marcharos los dos ahora mismo. Uno lo hará con un pequeño fragmento de historia, y el otro podrá empezar a buscarse otro maestro. Si hay algo que no voy a tolerar es el delirio del orgullo. La intensidad de la débil voz de Quote hizo que los otros dos dejaran de mirarse. Y cuando se volvieron y lo miraron, les pareció que detrás de la barra había alguien muy diferente. El jovial posadero había desaparecido, y en su lugar había un personaje fiero y misterioso. «Qué joven es», se dijo Cronista, admirado. No puede tener más de 25 años. ¿Cómo no me cuenta antes? Me partiría con las manos como si fuera una astilla para encender el fuego. ¿Cómo pude tomarlo por un posadero, ni que fuera un instante? Entonces reparó en los ojos de Quote. Se habían vuelto de un verde tan oscuro que parecían negros. Es a él a quien he venido a ver, se dijo. Este es el hombre que ha aconsejado a reyes y que ha recorrido viejos caminos sin otra guía que su ingenio. Este es el hombre cuyo nombre tanto han elogiado como maldecido en la universidad. Quote miró con fijeza a Cronista y luego a Bast. Ninguno de los dos pudo sostenerle mucho rato la mirada. Tras una pausa incómoda, Bast ofreció su mano. Cronista vaciló un instante antes de alargar un brazo rápidamente, como si metiera la mano en el fuego. No pasó nada, ambos parecían un tanto sorprendidos. Asombroso, ¿verdad? Supervisa Quote con tono mordaz. 5 dedos y sangre bajo la piel. Casi se diría que al otro lado de esa mano había una persona. El sentimiento de culpa se reflejó en el semblante de los dos hombres. Se soltaron la mano. Quote vertió el líquido de la botella verde en los vasos. Ese sencillo gesto lo cambió. Se fue apagando hasta ser el de antes, hasta que no quedó casi nada del hombre de ojos oscuros que estaba detrás de la barra hacía solo un instante. Cronista se quedó un momento sin saber que mientras hacía contemplaba al posadero, que tenía una mano envuelta en un trapo de hilo. Bueno. Quote les acercó los vasos. Coged vuestras bebidas, sentaos a una mesa y hablad. Cuando vuelva, no quiero encontrar ningún cadáver ni el edificio en llamas. ¿De acuerdo? Bast suena, turbado, mientras Cronista tomaba los vasos y volvía a la mesa. Bast lo siguió y, antes de sentarse, regresó a la barra y cogió también la botella. No os paséis con eso, los previno Quote antes de desaparecer en la cocina. No quiero oíros reír mientras cuento mi historia. Los dos hombres iniciaron una conversación tensa y titubeante, y Quote se fue a la cocina. Regresó unos minutos más tarde, con queso y una hogaza de pan moreno, pollo y salchichas frías, mantequilla y miel. Se trasladaron a una mesa más grande. Quote sacó las bandejas, regresaba a ser el animado posadero de siempre. Cronista lo miraba con disimulo, le costaba creer que ese hombre que tarareaba y cortaba las salchichas pudiera ser la misma persona que estaba detrás de la barra unos minutos atrás, con esos ojos oscuros y terribles. Mientras Cronista cogía su papel y sus plumas, Quote estudió el ángulo de los rayos de sol que entraban por la ventana con gesto pensativo. Al final se volvió hacia Bast y dijo: ¿Has oído mucho? Casi todo, confesó recién Bast, sonriente. Tengo buen oído. Estupendo. No tenemos tiempo para retroceder. Inspirado hondo. Sigamos, pues. Preparaos, porque ahora la historia da un giro. Un giro hacia abajo. Todo se vuelve más oscuro. Y aparecen nubes en el horizonte. 14. El nombre del viento. El invierno es la época del año floja para las troupes itinerantes, pero Aventi le sacó provecho y se puso a enseñarme simpatía en serio. Sin embargo, como suele pasar, especialmente tratándose de niños, lo que yo había imaginado era mucho más emocionante que la realidad. No sería correcto que dijera que la simpatía me decepcionó. Pero la verdad es que me engañó. No coincidía con el concepto que yo tenía de la magia. Resultaba útil, eso no podía negarse. Ben utilizaba la simpatía para iluminar nuestros espectáculos.
Con simpatía se podía hacer fuego sin pedernal o levantar pesos sin necesidad de utilizar aparatos, cuerdas y poleas. Pero el día que nos conocimos, Ben había llamado al viento. Eso no era mera simpatía. Eso era magia de la de los libros de cuentos. Ese era el secreto que yo más anhelaba descubrir. El deshielo primaveral había quedado atrás, y la troupe recorría los bosques y los campos de la región occidental de la mancomunidad. Yo viajaba, como de costumbre, en la parte delantera del carromato de Ben. El verano había decidido presentarse de nuevo y el campo estaba verde y crecido. Llevábamos cerca de una hora tranquila. Ben dormitaba con las riendas sueltas en una mano cuando el carromato golpeó una piedra y nos sacó a ambos de nuestros respectivos ensueños. Ben se enderezó en el asiento. Y se dirigió a mí en un tono que yo tenía clasificado como, tengo un enigma para ti. ¿Cómo hervirías un hervidor lleno de agua? Miré alrededor y vi una gran piedra en el margen del camino. La señalé. El sol debe de haber calentado esa piedra. La vincularía al agua del inalámbrico y utilizaría el calor de la piedra para llevar el agua a ebullición. ¿Piedra a agua? No es un vínculo muy eficaz, que me reprendió Ben. Solo una quinceava parte acabaría calentando el agua. Funcionaría. De acuerdo. Pero es una chapuza. Tú puedes hacerlo mejor, Elir. Entonces empezó a gritar a Alfa y a Beta, una señal de que estaba de un humor excelente. Los animales se lo tomaron con más calma que nunca, pese a que Ben los acusó de cosas que estoy seguro de que ningún asno, y mucho menos Beta, que tenía una moral impecable, jamás ha hecho voluntariamente. Ben se interrumpió en plena invectiva y me preguntó, ¿cómo derribarías ese pájaro? Señaló un halcón que sobrevolaba un campo de trigo que había a un lado del camino. No creo que lo derribara. No me ha hecho nada. Hipotéticamente. Eso digo, hipotéticamente. No lo derribaría. Ben rió. Bien dicho, Elir. Pero exactamente cómo no lo harías. Detalles, por favor. Le pediría a Teren que lo derribara. Ben asintiendo, pensativo. Muy bien, muy bien. Sin embargo, es un asunto entre el pájaro y tú. Ese halcón, lo señaló, indignado, ha insultado a tu madre. Ah. Entonces mi honor exige que defienda personalmente el buen nombre de mi madre. Claro que sí. ¿Tengo una mano o una pluma? No. Telú, dame paciencia para no. Ben me miró con desaprobación y me guardé lo que iba a decir. No te gusta ponerme las cosas fáciles, ¿verdad? Es una costumbre molesta que cogí de un estudiante demasiado listo para su propio bien. Sonrió. ¿Qué podrías hacer si tuvieras una pluma? La vincularía al pájaro y lo enjabonaría con jabón de lejía. Ben arrugó la frente. ¿Con qué tipo de vínculo? Químico. Seguramente un segundo catalizador. Hizo una pausa. Un segundo catalizador. Se rascó la barbilla. ¿Para disolver el aceite que suaviza la pluma? Asentí. Ben miró el pájaro. No se me había ocurrido, dijo con un deje de admiración. Lo tomé como un cumplido. Sin embargo volvió a mirarme, no tienes plumas. ¿Cómo lo haces bajar? Cavilé unos minutos, pero no se me ocurrió nada. Decidí probar suerte y cambiar el rumbo de la lección. Llamaría al viento, dije con indiferencia, y le haría derribar al pájaro. Ben me miró como dándome a entender que sabía exactamente lo que me traía entre manos. ¿Y cómo harías eso, Elir? Me pareció intuir que Ben estaba dispuesto, por fin, a revelarme el secreto que había guardado todo el invierno. Al mismo tiempo tuve una idea. Inspiré hondo y pronuncié unas palabras para vincular el aire de mis pulmones al aire de fuera. Fijé el alar en mi mente, puse el pulgar y el índice delante de los labios fruncidos y soplé entre ellos. Noté una débil ráfaga de viento detrás de mí que me alborotó el cabello y que tensó brevemente la lona que cubría el carromato. Quizás solo fuera una coincidencia, pero de todas formas, una sonrisa exultante se apoderó de mi cara. Por unos instantes no hice sino sonreír como un loco mirando a Ben, que me observaba, a su vez, con incredulidad. Entonces noté que algo me oprimía el pecho, como si estuviera bajo el agua. Intenté aspirar, pero no pude. Un poco aturdido, seguí intentándolo. Era como si me hubiera caído de espaldas y me hubiera quedado sin aire en los pulmones. De pronto comprendí qué había hecho. Noté un súbito sudor frío y, desesperado, agarré a Ben por la camisa, apuntándome el pecho, el cuello y la boca abierta. La expresión de Ben pasó de la perplejidad al pánico. Reparé en lo quieto que estaba todo. No se movía ni una brizna de hierba. Hasta el ruido que hacía el carromato parecía amortiguado, como si pasara a lo lejos. El terror se apoderó de mi mente y borró todos mis pensamientos. Empecé a arañarme el cuello, abriéndome la camisa. Oía los latidos de mi corazón.
Intentaba respirar, pero un fuerte dolor me oprimía el pecho. Moviéndose más deprisa de lo que jamás lo había visto moverse, Ben me agarró por los jirones de la camisa y saltó del asiento del carromato. Aterrizando en la hierba del margen del camino, me tiró al suelo con tanta fuerza que, de haber tenido algo de aire en los pulmones, me lo habría sacado. Me revolcaba, a ciegas, y las lágrimas resbalaban por mi cara. Sabía que iba a morir. Me ardían los ojos. Arañé frenéticamente el suelo con unas manos entumecidas y frías como el hielo. Oí gritar a alguien, pero los gritos parecían muy lejanos. Ben se arrodilló a mi lado, pero el cielo se estaba oscureciendo detrás de él. Ben parecía casi enajenado, como si escuchara algo que yo no podía oír. Entonces me miró, solo recuerdo sus ojos, que parecían distantes y llenos de un poder terrible, desapasionados y fríos. Me miré. Movió los labios. Invocó al viento. Me estremecí como una hoja en una tormenta. Yo oí un verdadero negro. Lo siguiente que recuerdo es que Ben me ayudó a levantarme. Me pareció ver que paraban otros carromatos y que la gente nos miraba con curiosidad. Mi madre salió de su carromato y, antes de que llegara al nuestro, Ben fue a hablar con ella, riendo y tranquilizándola. No oí qué le decía, porque estaba concentrado en respirar hondo. Los otros carromatos reemprendieron la marcha, y, sin decir nada, seguía Ben al suyo. Hizo como si estuviera muy entretenido arreglando las cuerdas que sujetaban la lona. Me recompuse y le ayudé lo mejor que pude hasta que hubo pasado el último carromato de la troupe. Cuando levantó la cabeza, Ben me miró, furioso. ¿En qué estabas pensando?, me dijo en voz baja. ¿En qué? 10 centavos. ¿En qué estabas pensando? Yo nunca lo había visto tan alterado. Estaba muy tenso, como si todo su cuerpo formara un nudo de rabia. Y temblaba. Echó un brazo hacia atrás para pegarme y se controló. Un instante después dejó caer la mano al lado del cuerpo. Empezó a moverse metódicamente, comprobando el estado de las últimas cuerdas, y luego subió al carromato. Como no sabía qué otra cosa hacer, lo seguí. Ben sacudió las riendas, y Alfa y Beta echaron a andar. Éramos los últimos de la caravana. Ben se dirigió a la vista al frente. Me palpé la pechera desgarrada de la camisa. Nos rodeaba un tenso silencio. Lo que había hecho era una tremenda estupidez. Al vincular mi aliento al aire que me rodeaba, había provocado que me fuera imposible respirar. Mis pulmones no tenían suficiente fuerza para desplazar tanto volumen de aire. Habría necesitado una caja torácica como un combustible de hierro. Habría tenido la misma suerte si hubiera intentado beberme un río o levantar una montaña. Viajamos unas 2 horas en medio de un silencio incómodo. El sol acariciaba las copas de los árboles cuando por fin Ben aspiró hondo y soltó el aire con un suspiro explosivo. Me pasaron las riendas. Cuando lo miré, me di cuenta por primera vez de lo mayor que era. Yo ya sabía que Ben estaba a punto de cumplir su tercera veintena, pero hasta ese momento nunca había aparentado la edad que tenía. Antes le he mentido a tu madre, Quote. Nos ha visto, y estaba preocupada por ti. Mientras hablaba no apartaba la mirada del carromato que iba delante de nuestro. Le he dicho que estábamos ensayando una cosa para una función. Es una buena mujer. No se merece que le mintamos. Seguimos un rato en un doloroso silencio, pero todavía faltaban unas horas para el ocaso cuando oí unas voces que gritaban, y Tinolito, más adelante. El bandazo que dio nuestro carromato al pasar de la calzada de tierra al margen de hierba sacó a Ben de su ensimismamiento. Miró alrededor y vio que todavía brillaba el sol. ¿Por qué paramos tan pronto? ¿Hay un árbol atravesado en el camino? No, es un itinolito. Señalé la losa de piedra que se alzaba por encima de los techos de los carromatos que iban delante de nosotros. ¿Qué? De vez en cuando encontramos uno en el camino. Volví a señalar el itinolito, que asomaba por encima de las copas de los árboles más pequeños que había junto al camino. Como la mayoría de los itinolitos, era un rectángulo vastamente tallado, de más de 3 metros de altura. Los carromatos que estaban formando un círculo alrededor de él parecían inconsistentes comparados con la sólida presencia de la piedra. También los llaman piedras erguidas, pero yo he visto muchos que no estaban de pie, sino tumbados de lado. Siempre que encontramos uno paramos a pasar el día, a menos que tengamos muchísima prisa. Me interrumpí, porque me di cuenta de que estaba balbuceando. Yo los conocí por otro nombre. Rocas de guía, comentó Ben en voz baja. Parecía cansado y muy anciano. Al cabo de un rato me preguntó, ¿por qué paráis cuando encontréis uno? No lo sé. Para descansar. Pensé en un momento. Dicen que traen buena suerte. Me habría gustado poder añadir algo más para alargar la conversación, porque Ben parecía interesado, pero no se me ocurrió nada. Debe ser eso.
Ben guió a Alfa y a Beta hasta un sitio alejado de la piedra y de los otros carromatos. Ven a la hora de cenar o después. Tenemos que hablar. Se dio la vuelta sin mirarme y empezó a desenganchar a Alfa del carromato. Nunca había visto a Ben de ese humor. Corrí hacia el carromato de mis padres, temiendo haber estropeado las cosas entre nosotros dos. Encontré a mi madre sentada delante de un fuego recién encendido, agregando lentamente ramitas para alimentarlo. Mi padre estaba sentado detrás de ella, masajeándole el cuello y los hombros. Al oírme correr hacia ellos, ambos se levantaron la cabeza. ¿Puedo cenar con Ben esta noche? Mi madre miró a mi padre y luego a mí. No quiero que te conviertas en una carga para él, corazón. Ben me ha invitado. Si voy ahora, podré ayudarle a instalarse para pasar la noche. Mi madre sacudió los hombros y mi padre siguió masajeándoselos. Entonces me enojé. Está bien, pero no te quedes hasta muy tarde. Dame un beso, añadió tendiéndome los brazos, y yo la abracé y la besé. Mi padre también me besó. Dame tu camisa. Así tendré algo que hacer mientras tu madre prepara la cena. Me la quitó y pasó los dedos por los desgarrones. Esta camisa está llena de agujeros, más de los que debería. Empecé a balbucear una explicación, pero él hizo una de más de indiferencia. Ya lo sé, ya lo sé. Ha sido por una buena causa. Procura tener más cuidado o la próxima vez tendrás que coserla tú mismo. Tienes otra en el baúl. Tráeme aguja e hilo ahora que estás aquí, por favor. Corrí a la parte de atrás del carromato y me puse una camisa limpia. Mientras revolvía buscando aguja e hilo oí cantar a mi madre, al anochecer, cuando el sol se oculta, desde lo alto mi mirada te busca. Hace horas que te espero, pero mi amor es eterno. Mi padre contestó, al anochecer, cuando la luz se apaga, por fin pongo rumbo a casa. Entre los sauces suspira el viento, te ruego, mantén el fuego ardiendo. Cuando salí del carromato, mi padre tenía a mi madre inclinada en sus brazos y la estaba besando. Dejé la aguja y el hilo junto a mi camisa y esperé. Me pareció un buen beso. Observé con mirada calculadora, vagamente consciente de que quizás en el futuro quisiera besar a una dama. Si llegaba ese momento, quería hacerlo bien. Pasados unos instantes, mi padre se percató de mi presencia y se enderezó a mi madre. Será medio penique por el espectáculo, señor Mirón, dijo riendo. ¿Todavía estás aquí, hijo? Apuesto ese mismo medio penique a que te retiene una pregunta. ¿Por qué paramos en los itinolitos? Por tradición, hijo mío, contestó solemnemente, abriendo los brazos. Y por superstición. ¿Qué viene a ser lo mismo? Paramos porque traen buena suerte y porque a todo el mundo le gustan unas vacaciones inesperadas. Hizo una pausa. Sabía un poema sobre ellos. ¿Cómo era? Como la calamita, aunque estés dormido, junto al camino una piedra erguida al mundo de los fatas siempre te guía. Busca el itinolito por montañas y hondonadas y llegarás al no sé qué no sé cuántos, hadas. Mi padre se quedó un momento de pie, con la mirada ausente, pellizcándose el labio inferior. Al final sacudió la cabeza. No me acuerdo del final del último verso. Qué poco me gusta la poesía. ¿Cómo puede uno recordar las palabras sin música? Arrugó la frente, concentrada, mientras articulaba en silencio las palabras. ¿Qué es una calamita?, preguntó. Es como llamaban antes a las piedras imán, me explicó mi madre. Son trozos de magnetita que atraen el hierro. Hace años vi una en una atracción de feria. Miró a mi padre, que seguía murmurando. ¿No fue en Pelerecín donde vimos la piedra imán? ¿MMM? ¿Qué? La pregunta lo sacó de su ensimismo. Sí, en Pelerecín. Volvieron a pellizcarse el labio y fruncieron el ceño. Recuerda esto, hijo mío, aunque olvides todo lo demás, un poeta es un músico que no sabe cantar. Las palabras tienen que encontrar la mente de un hombre si pretenden llegar a su corazón, y la mente de algunos hombres es lamentablemente pequeña. La música llega al corazón por pequeña o acérrima que sea la mente de quien la escucha. Mi madre dio un bufido muy poco femenino. ¡Qué elitista! Lo que pasa es que estás haciéndote mayor. Dio un suspiro dramático. Ya sé que es una tragedia, pero lo segundo que pierden los hombres es la memoria. Mi padre infló el pecho y adoptó una pose indignada, pero mi madre lo ignoró y me dijo, además, la única tradición que hace que las troops paremos en los itinolitos es la pereza. El poema debería decir así, ya sea invierno o verano, cuando voy por el camino siempre busco algún motivo, piedra, imán o magnetita para hacer una paradita. Mi padre se colocó detrás de ella, con un misterioso destello en la mirada. ¿Alcalde? Lo dijo en voz baja mientras empezaba a masajearle de nuevo los hombros. Estoy dispuesto a demostrarle que se equivoca, señora. Ella compuso una sonrisa irónica.
Estoy dispuesto a dejar que me lo demuestre, señor. Decidí dejarlos con su discusión y eché a correr hacia el carromato de Ben. Entonces oí que mi padre me gritaba, ¿practicamos escalas mañana después de comer? ¿Y el segundo acto de Tim Burton? De acuerdo. Sigue corriendo. Cuando llegué al carromato de Ben, él ya había desenganchado a Alfa y a Beta y los estaba almohazando. Me puse a encender el fuego, rodeando un montón de hojas secas con una pirámide de ramitas y ramas cada vez más gruesas. Cuando hube terminado, fui a donde Ben estaba sentado. Más silencio. Casi lo veía escogiendo sus palabras mientras hablaba. ¿Qué sabes de la nueva canción de tu padre? Esa sobre Lanre, preguntó. No es gran cosa. Ya sabes cómo es mi padre. Nadie oye la canción hasta que esté terminada. Ni siquiera yo. No me refiero a la canción en sí, aclaró Ben. Me refiero a la historia que hay detrás. La historia de Lanre. Pensé en las docenas de historias que había oído recopilar a mi padre a lo largo del año anterior, tratando de encontrar una trama común. Lanre era un príncipe, dije. O un rey. Un personaje importante. Quería ser el hombre más poderoso del mundo. Vendió su alma a cambio de poder, pero entonces algo salió mal, y después creo que se volvió loco, o que nunca pudo volver a dormir, o me llamó al ver que Ben sacudía la cabeza. No vendió su alma, dijo. Eso es una tontería. Dio un hondo suspiro que pareció dejarlo desinflado. No lo estoy haciendo bien. Olvídate de la canción de tu padre. Ya hablaremos de ella cuando la termine. Conocer la historia de Lanre podría proporcionarte un poco de perspectiva. Ben respiró hondo y volví a intentarlo. Imagínate un irreflexivo crío de 6 años. ¿Qué daño puede hacer? No sabía qué tipo de respuesta quería Ben, así que esperé un momento. Pensé que lo mejor era una respuesta sencilla. No mucho. Imagínate que tiene 20 años, y que sigue siendo igual de irreflexivo. ¿Es peligroso? Decidí ceñirme a las respuestas obvias. No mucho, pero más que antes. ¿Y si le das una espada? Entonces lo entendí, y cerré los ojos. Más, mucho más. Ya lo entiendo, Ben. De verdad. El poder está bien, y la estupidez es, por lo general, inofensiva. Pero el poder y la estupidez juntos son peligrosos. Yo nunca te he llamado estúpido, me corrigió Ben. Eres inteligente, eso ya lo sabemos. Pero a veces eres irreflexivo. Una persona inteligente e irreflexiva es una de las cosas más aterradoras que existen. Y lo peor es que te he estado enseñando cosas peligrosas. Ben miró la estructura de leña que yo había preparado, cogió una hoja, murmuró unas palabras y vi como una pequeña llama cobraba vida en el centro, entre las ramitas y la yesca. Giró la cabeza y me miró. Podrías matarte haciendo algo tan sencillo como esto. Compuso una sonrisa forzada. O buscando el nombre del viento. Fue a decir algo más, pero se frotó la cara con ambas manos. Exhaló un gran suspiro. Cuando apartó las manos, su rostro denotaba cansancio. ¿Cuántos años tienes? El mes que viene cumpliré 12. Sacudió la cabeza. Es tan fácil olvidarlo. No te comportas conforme a tu edad. Cogió un palo y atizó el fuego. Yo tenía 18 años cuando entré en la universidad, dijo. Hasta los 20 no supe todo lo que sabes tú. Se quedó mirando el fuego. Lo siento, Bote. Esta noche necesito estar solo. Necesito pensar. Asentí en silencio. Subí a su carromato, cogí un trébede y un inalámbrico, agua y té. Bajé y lo dejé todo al lado de Ben. Él seguía contemplando el fuego cuando me marché. Como sabía que mis padres no me esperaban hasta más tarde, me fui al bosque. Yo también necesitaba pensar. Le debía eso a Ben. Me habría gustado poder hacer algo más. Ben tardó todo un ciclo en volver a ser el de siempre. Pero nuestra relación se resintió. Todavía éramos muy amigos, y sin embargo había algo que se interponía entre nosotros. Yo me daba cuenta de que Ben se estaba separando deliberadamente de mí. Nuestras lecciones casi se interrumpieron. Ben dejó de enseñarme rudimentos de alquimia, limitándose a la química. Se negó a enseñarme sigaldría y, por si fuera poco, empezó a racionar la poca simpatía que consideraba prudente enseñarme. A mí me irritaba ese retraso, pero me lo tomé con calma, confiando en que si le demostraba que era responsable, meticuloso y sensato, él acabaría relajándose y las cosas volverían a la normalidad. Éramos de la familia, y yo sabía que cualquier problema que hubiera entre nosotros acabaría solucionándose. Lo único que necesitaba era tiempo. No sospechaba que nuestro tiempo se estaba agotando. 15 espectáculos y despedidas. La ciudad se llamaba Ayovfell.
Paramos unos días allí porque había un buen taller y casi todos nuestros carromatos necesitaban algún tipo de reparación. Mientras esperábamos, Ben recibió una oferta que no pudo rechazar. Ella era una viuda muy rica y muy joven, y, para mis ojos inexpertos, muy atractiva. La historia oficial era que necesitaba un tutor para su hijo. Sin embargo, cualquiera que los hubiera visto paseando juntos se habría dado cuenta de la verdad que se escondía detrás de esa historia. Era la viuda del cervecero, que se había ahogado 2 años atrás. Ella intentaba seguir llevando la fábrica de cerveza lo mejor que podía, pero en realidad no tenía los conocimientos necesarios. Como veréis, no creo que nadie le hubiera podido tender una trampa mejor a Ben. La troupe cambió de planos y nos quedamos en Ayofel unos cuantos días más. Hicimos coincidir mi 12º cumpleaños con la fiesta de despedida de Ben. Para haceros una idea de cómo fue ese día, debéis tener en cuenta que no hay nada más espectacular que una troupe que actúa para sí misma. Los buenos artistas procuran que cada función parezca única, pero no podemos olvidar que el espectáculo que están representando para nosotros es el mismo que han representado centenares de veces ante otros públicos. Hasta las troupes más profesionales tienen una función deslucida de vez en cuando, sobre todo cuando saben que nadie lo va a notar. En las aldeas pequeñas y en las posadas rurales no sabían distinguir un buen espectáculo de otro malo. Pero tus compañeros de troupe sí lo sabían. Así pues, pensadlo, ¿cómo entretienes a la gente que te ha visto actuar 1.000.000 de veces? Desempolvas los viejos trucos. Pruebas con algunos nuevos. Te arriesgas y confías en que todo saldrá bien. Y los grandes fracasos son, por supuesto, tan divertidos como los grandes éxitos. Recuerdo esa noche como un maravilloso remolino de tiernas emociones con un matiz de amargura. Sonaban violines, laúdes y tambores, todo el mundo tocaba, bailaba y cantaba como quería. Me atrevería a decir que superamos cualquier jolgorio feérico que podáis imaginar. Me hicieron muchos regalos. Trip me regaló un puñal con mango de cuero y me dijo que todos los chicos debían tener algo con lo que podrían hacerse daño. Sandy me regaló una capa preciosa que había hecho ella misma, con un montón de bolsillitos donde esconder mis tesoros. Mis padres me regalaron un laúd, un instrumento precioso de madera lisa y oscura. Tuve que tocar una canción, por supuesto, y Ben cantó conmigo. Como no estaba familiarizado con el instrumento, mis dedos vacilaban un poco sobre las cuerdas, y Ben se perdió un par de veces buscando las notas, pero en general lo hizo bien. Ben abrió un pequeño barril de aguamiel que reservaba para una ocasión como esta. Recuerdo su sabor, dulce, amargo y triste, muy acorde con mi estado de ánimo. Varias personas habían colaborado en la composición de la balada de Ben, Cervecero Sublime. Mi padre la recitó con la misma gravedad que si fuera el linaje real de los modeganos, acompañándose de un arpa pequeña. Todos se desternillaron de risa, y Ben rió más que nadie. En mitad de la fiesta, mi madre me agarró y me hizo bailar con ella describiendo un amplio círculo. Su risa resonaba como la música transportada por el viento. Su cabello y su falda giraban alrededor de mí mientras ella daba vueltas y vueltas. Desprendía un olor reconfortante, un olor que solo tienen las madres. Ese olor, y el fugaz y risueño beso que me dio, me ayudaron más que todas las diversiones a soportar el dolor de la partida de Ben. Sandy se ofreció para hacerle un baile especial a Ben, pero solo si accedía a entrar en su tienda. Yo nunca había visto a Ben ruborizarse. Vaciló un momento, y cuando rechazó la invitación, quedó claro que le costó tanto hacerlo como le habría arrancado de costado el alma. Sandy protestó e hizo pucheros, dijo que llevaba mucho tiempo practicando. Al final lo metió a rastras en su tienda, y su desaparición fue acompañada del aplauso de toda la troupe. Trip y Teren protagonizaron un combate de esgrima, en parte era una exhibición del manejo de la espada, pero incluía un soliloquio teatral, por parte de Teren, y una serie de payasadas que estoy seguro que Trip debió de improvisar. Se metieron por todo el campamento con sus chanzas. Durante el curso del combate, Trip consiguió romper su espada, esconderse bajo el vestido de una dama, defenderse con una salchicha y realizar unas acrobacias tan fantásticas que fue un milagro que no sufriera ninguna lesión grave. Aunque se le rajaron los pantalones por detrás. Dak se quemó cuando lanzaba fuego por la boca, solo se chamuscó un poco la barba, pero su orgullo se resintió. Se recuperó rápidamente gracias a las tiernas atenciones de Ben, que le llevó una taza de aguamiel y le recordó que no todo el mundo estaba destinado a tener cejas. Mis padres cantaron la balada de Sorcerian Traulion. Como casi todas las grandes canciones, la de Sir Sabien la había compuesto Ilien, y todo el mundo la consideró su obra maestra. Es una canción muy bonita, y me lo pareció más porque solo había oído a mi padre cantarla entera unas cuantas veces. Es endemoniadamente complicado, y seguramente mi padre era el único de la troupe que podía hacerle justicia. Aunque no se le notó mucho, yo sabía que era muy difícil incluso para él.
Mi madre cantó la segunda voz con una voz débil y cadenciosa. Hasta el fuego parecía más tenue cada vez que hacían una pausa para respirar. Sentí que mi corazón se elevaba y descendía. Lloré tanto por la belleza de aquellas dos voces, tan perfectamente armonizadas, como por la tragedia que narraba la canción. Sí, al final lloré. Lloré aquel día, y he llorado siempre desde entonces. Hasta una lectura en voz alta de la historia me arranca las lágrimas. En mi opinión, cualquiera que no se emocione con ella no es del todo humano. Cuando mis padres terminaron de cantar hubo unos momentos de silencio que todos aprovecharon para jugarse las lágrimas y sonarse la nariz. Entonces, tras un conveniente periodo de recuperación, alguien gritó, «Lanre». «Lanre».